Interesante. Ok, vamos. Sí, Undesign. Y la otra es, que habíamos dicho, ¿dónde está? Mariano, ahí Semantic pasé UI. el link al chat. Ah, joya. Buenísimo. Buenísimo. Sí. Semantic UI también está buena. Buenísimo. Che, no me aparece. Gracias. Ahí va. Y después, Material también tiene un montón, ¿no? Material UI también tiene sidebars bastante copadas para implementar de forma bastante sencilla. Hoy quiero meterle un poco más a lo que es Material. Habíamos visto alguna introducción la clase pasada. Hoy quiero meterle un poco más a eso, ¿no? Ver un par de hooks que tenemos dentro de Material para crear nuestros propios estilos dentro de los componentes. Fíjense, no, pero levanté un mini backend con una autenticación, ya así no lo hardcodeamos más y decimos, listo, esto viene del backend y punto. Y mi idea para hoy, llegó a la red temprano, ya empecé a generarla, bueno, no importa. Mi idea para hoy es, me armé una pequeña ruta de productos hardcodeados, realmente al front no nos importa cómo llega esto, con un par de productos ahí de Meli que vi en el inicio. Y la idea es esta, ¿no? Empezar a terminar nuestro contexto de autenticación, tipo, terminar el tema de, bueno, listo, me voy a login, el tema de persistir la información y demás, o sea, terminar con eso. ¿Qué más quería ver? Les quería mostrar un concepto bastante interesante, que es High Order Components. No sé si les suena, probablemente se los nombré en algún momento, pero mi idea es hacer como un layout base, ¿no? Vieron que siempre está la discusión de, che, me tengo que autenticar y quiero ver el navbar en el dashboard, pero no en el login. Siempre los grupos de Facebook están con esos temas. Y siempre la solución es, poner un state y hacer un renderizado condicional. Siempre tira lo mismo, ¿viste? Entonces, mi idea también es un poco ver alternativas a eso, ¿no? No solamente hacer un renderizado condicional, sino cómo planteamos eso, cómo hacemos en el caso de que tengamos roles, que tengamos diferentes layouts. ¿Sí? Esa es un poco la idea de lo que les quiero mostrar hoy. Y jiji, ¿qué más? Y bueno, como les decía, hacer a ver, vamos a ponerlo acá en orden. Un montón de cositas ahí para ir chumeando. A ver, vamos a hacer. Por primero, vamos a terminar el contexto de autenticación. Ya vamos a ir sacando la información del back. Estoy escribiendo para el traste hoy. Autenticación, vamos a terminarlo. Vamos a hacer el tema de rutas. Vamos a hacer el tema de rutas privadas. Vieron que siempre hablamos de, che, ¿cómo andas, Moni? ¿Cómo hacemos el tema de las rutas privadas, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos que si el usuario no está autenticado, no pueda acceder a determinada ruta? Si bien, como ya sabemos, la última palabra la tiene el back, ¿no? O sea, podemos hacer alguna magia ahí dentro del front para decir, bueno, listo, esta ruta está bien. Si no tiene una sesión existente, no puede autenticarse. Así que, nada, rutas privadas, concepto que lo vamos a necesitar para cualquier proyecto, básicamente. High Order Components, para todo el tema de lo que es el layout. Y me gustaría meter en contexto para tratar con favoritos, ¿no? Vieron que nosotros, en general, en lo que es un e-commerce, o no sé, en cualquier página, digamos, que tenga alguna interacción ahí con cards, quiero guardar personajes favoritos, lo que fuese, tenemos, digamos, esa forma de que los personajes estén disponibles, o los personajes que nosotros elegimos como favoritos, estén disponibles en todas las páginas, ¿no? Caso muy común, imagínense el carrito de compras. El carrito de compras, yo lo que quiero hacer es, de alguna forma, agregar a favoritos, ¿no? Agregar un carrito. ¿Qué hago con eso? Nada, empiezo a agregar cosas a un producto y lo tengo que visualizar en otro componente del árbol completamente distinto. Entonces, una solución de eso es crear un contexto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me evita el prop drilling en ese sentido, ¿sí? Y voy a tener disponible la información o las funciones o los métodos o lo que ustedes quieran dentro de cualquier parte de la aplicación. ¿Sí? Esa es un poco la idea. Así que, contexto de favoritos con los productos que sacamos del backend. ¿Les parece? Estoy grabando, ¿no? Ahí va. Me hicieron un desastre en la cabeza, realmente no sé qué me hicieron, o sea, tengo pendiente ir a pelarme, pero bueno, yo pagué por esto y nada, desastre. En fin, ¿se entiende lo que quiero para hoy? ¿Estamos bien con eso? Sí, se entiende. ¿Dudas, consultas? ¿Alguna duda de la clase pasada? ¿Pudieron ver la clase pasada? Si no la pudieron ver, háganse un pool de lo que vimos,
pero me parece súper importante. Si quieren, metemos un mini repasito rápido, ¿sí? De lo que fue la clase pasada y de los contextos en general, ¿sí? Porque vimos cosas interesantes. A ver, primer punto. O sea, ¿todos saben lo que es un contexto? O sea, ¿para qué sirve lo que es un contexto? ¿Qué diferencia hay entre context y Redux en ese sentido? Con total honestidad. ¿Sí? No. No, ok, bien. Está bien, perfecto. A ver, el contexto nos viene a solucionar todo el tema del paso de props, ¿sí? ¿Cuál es la idea? Nosotros cuando las aplicaciones empiezan a crecer, vieron que queremos compartir datos entre componentes, o entrevistas incluso, ¿sí? El ejemplo más común es el caso del login. O sea, a mí me interesa que muchos componentes sepan el estado. ¿Qué pasó, Marian? Bueno, dale, tranquilo. Dale, no te hagas problema. Nada importante, nada grave, Bueno, pero gracias. dale. Pero bueno, tengo que abandonar. Dale, no te preocupes. Temas domésticos. Suerte, buen fin de. Gracias, hasta Bueno, luego. fue Chao, breve. chicos. Chao, María. Entonces, todo el pasaje de props es lo que nos viene a solucionar context, ¿no? O también nos viene a solucionar Redux, en este caso. Es indiferente por ahora. Entonces, imagínense el caso de un login. En el caso de un login, yo quiero saber en varias páginas si el usuario está o no autenticado, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Bueno, tener un estado global, ¿sí? Tener un estado y funciones globales que me permitan entender la situación de su usuario. ¿Qué hicimos la clase pasada? Miren, creamos una carpeta nueva que es context, ¿sí? Dentro de context me creo un auth, ¿sí? O le pueden haber puesto cualquier cosa, realmente. Y fíjense que acá empezamos a crear o a importar nuevos hooks dentro de lo que es React, ¿no? Fíjense que todos estos son nativos de React, en definitiva. Create context y use context son propios de React. Use reducer, bueno, ese ya lo conocemos. Nos creamos acá también, o sea, nos importamos o nos trajimos una librería que se llama JWT Decode, que básicamente sirve para decodificar un JSON Web Token. Ahora vamos a hablar de eso también. Y la idea también, o sea, lo que hicimos la clase pasada, fue crear un provider. Fíjense cómo se usa este provider, o qué diferencia hay con todo el tema del prop driving que venimos haciendo nosotros, ¿no? O sea, fíjense dentro de lo que es, vamos a ver dónde lo metimos, esto ya tengo un lío en la cabeza, app. Fíjense que enrapamos o creamos, digamos, un wrapper de toda nuestra aplicación. Acá están nuestras rutas, ¿sí? Está el login, el dashboard, todas las rutas que tengan dentro de una aplicación están embebidas dentro de un auth provider. ¿Qué es esto? Este es nuestro contexto. Este es, digamos, un componente general en donde nosotros tenemos el estado que nosotros queremos que la aplicación sepa, ¿sí? A nivel vertical. O sea, acá tenemos todos los datos del usuario y cualquier componente que esté acá abajo, o sea, dentro de nuestras rutas, puede acceder a esa información, ¿sí? O sea, el login puede saber el estado del usuario, el dashboard puede saber el estado del usuario, y cualquier ruta que ustedes tengan puede entender el estado del usuario. ¿Cómo hicimos esto? A través de un contexto. Fíjense que tiene este contexto, ¿no? O sea, el provider es la parte importante que nos interesa a nosotros. Fíjense esto. Esto compone el provider, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos hablado del tema de composición en React? Que en general cuando tenía un patrón de composición, o sea, yo siempre digo, che, React prefiere composición a herencia, ¿sí? Es como el paradigma diferente que aborda React, ¿no? En general Angular dice, bueno, está bien, trabajamos con clases, extendé. En cambio React dice, componé. O sea, vos podés embeber componentes dentro de componentes dentro de componentes gracias a esta prop, en definitiva, a children. ¿Qué es children? Es un componente. O sea, fíjense que lo que nosotros podemos hacer acá, lo pueden ver en la clase pasada igual, nosotros podemos decirle, che, mira, voy a generar un provider, o sea, mi componente base es un provider, pero dentro de ese provider, mandar el componente que quieras, ¿sí? Fíjense cómo impacta esto, ¿no? Yo lo que le estoy diciendo es lo siguiente, este auth provider, lo que me retorna es esto, provider, bla, bla, bla. Y este children que nosotros vemos acá, son las roots, ¿no? Entonces, esto es exactamente igual a tener esto para React. Miren, es lo mismo que tener todo este roots acá, ¿sí? Este que tenemos acá adentro, roots, es exactamente igual a tenerlo acá. ¿Cómo lo simplificamos o cómo lo hacemos genérico? Poniendo children, ¿sí? No me importa el componente que voy a recibir un componente.
Y eso es lo que React va a componer, ¿sí? Adentro de este componente, dentro de este provider, debe inyectar un componente. ¿Qué componente? Y el que le mande como prop, o el que le mande como componente adentro. En este caso está metiendo roots porque yo le estoy diciendo esto. ¿Qué pasa si yo agrego esto? Un H1, hola mundo. ¿Hay problema para React? No. O sea, lo que va a agarrar es, bueno, ahora el valor de children vale esto. ¿Sí? Pero realmente es lo mismo para React. Son componentes que se van embebiendo. Nada más. ¿Sí? Ese es un poco el concepto de composición que vimos la clase pasada, ¿no? Habíamos visto esto de children, que hoy nos va a ser súper útil para tocar estos temas que les había comentado. Pero básicamente esto es un contexto, ¿no? Es una especie de componente que rapea, ¿sí? A un componente, a archivos de rutas, a lo que ustedes quieran, y lo que provee es información, en este caso fíjense esto, ¿no? Lo que estoy exportando de este contexto es un setout, o sea, una función, un logout, que es una función, un login y un getUserInformation. ¿Qué significa esto? Que en cualquier punto de la aplicación, o sea, miren esto, ¿no? Dashboard, ¿sí? En cualquier punto de la aplicación va a estar disponible esa información. ¿Sí? Fíjense que acá no estoy haciendo prop drilling, no estoy pasando props de ningún tipo, y estoy pudiendo acceder, ¿sí? A getUserInformation, que está acá adentro. ¿Se entiende ese concepto? O sea, el concepto de poder acceder a cualquier cosa que esté exportada dentro de este provider. ¿Qué les parece? ¿Dudas, consultas con eso? Pregunten, ¿eh? Pregunten tranquilos. Está muy sábado hoy, ¿no? Demasiado, me parece. ¿Se entiende? Sí, pero vos estabas... Bien de oyente. Ok, vean la clase pasada, por favor, porque es importantísimo. Bueno, a ver, igual hoy vamos a hacer un contexto nuevo y vamos a repasar un poco esto, ¿no? Pero bueno, ¿en qué habíamos quedado la clase pasada? Así ya nos ponemos a tono. Habíamos hecho esto, el hola, pues fíjense que acá el hola mundo impactó, así de una. A ver, ¿dónde lo metí? La gran pregunta. Acá, hola mundo. Fíjense que no importa, React renderiza lo que le metan acá adentro, ¿no? El children puede ser lo que ustedes quieran. ¿Está bien? Ok, no pasa nada. Pero confianza, pregunten ahí lo que gusten. ¿Qué habíamos hecho? Habíamos hecho una cosa medio asquerosa, o sea, habíamos hecho algo así, ¿no? Dentro de login, le dije toda esta lógica, bueno, una vez que se ejecuta este método de login, ¿sí? Que fíjense que está en la página, en login, acá hicimos un montón de cosas, por favor vean la clase pasada, o sea, metimos formic, validamos a través de un esquema, pusimos mensajitos de error, creamos un esquema customizado, o sea, por favor vean la clase pasada, no estoy bromeando. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Nada, cuando hago el submit, miren lo que pasa. Acá. Login. Cuando hago el submit de todo esto, se ejecuta esta función. ¿Sí? ¿Qué hace esta función? Llama a una función del contexto. ¿Es necesario pasarla como prop? No, la tengo disponible donde yo la llame. O sea, no la tengo que ni crear, ni pasar como prop, ni me tengo que preocupar de qué padre viene. La tengo ahí. Punto. ¿Qué hace este método de login? Nada, le paso un username y un password, y ahí está la magia, ¿no? O sea, magia entre comillas, ¿no? Porque está todo hardcodeado. Pero, ¿qué tendría que pasar? Acá lo escribí claramente. Una vez que se ejecuta esto, ¿sí? El contexto tiene que pegarle al backend, a ver si el usuario y el password son válidos. ¿Sí? Como yo no tenía backend la clase pasada, dije, bueno, lo hardcodeamos. Y acá está, ¿no? Username admin, password 1234, genera un JSON Web Token. Si no saben lo que es un JSON Web Token, es como un estándar de autenticación que tenemos hoy en día para comunicar en general aplicaciones cliente-servidor, ¿no? O servidor-servidor incluso. Pero un JSON Web Token, básicamente, un token transporta información. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver en detalle, ¿no? Pero acá, en toda esta cosa que yo tengo acá, ¿sí? Tengo datos del usuario, como el ID, el nombre, cuándo expira este token, etc. Hay un montón de información contenida. Esa es la diferencia clave entre un Unique ID y un token. El token transporta información, ¿sí? Y el token se valida, y el token tiene fecha de expiración y un montón de cosas. También, por favor, vean la clase. En fin, ¿podemos sacar esto ya de nuestra vista? Sí. Hice un pequeño backend que, si no saben Node.js, no importa realmente JavaScript, lo que quiero que entiendan es lo siguiente, ¿no?
Ahora le vamos a pegar a un backend. ¿Para qué? Para que no genere un token dinámico y no tengamos esa información hardcodeada, nada más. ¿Sí? Pero fíjense lo que pasa. O sea, yo dentro de mi aplicación principal, dentro de Node, ¿sí? Tengo una pequeña ruta, acá la vamos a ver, que se llama auth. ¿Sí? Esta ruta es la encargada de devolverme el token en caso que el usuario y la contraseña sean válidas. Si ustedes están laburando como frontend en algún lugar o como full stack, ¿sí? Si están como full stack, esto lo van a entender. ¿Sí? Si están laburando como frontend, lo único que necesitan entender es el endpoint al cual hay que pegarle, ¿sí? Y la respuesta que va a tener el backend. Vieron que en general nosotros tenemos códigos de estado con la transacción, ¿no? O sea, si sale todo bien, tenemos un 200. Si hay un error interno del servidor, tenemos un error en la gama del 500. Si nosotros nos desautentica o el token es inválido, tenemos un 401. O sea, tenemos como diferentes códigos de errores. Entonces, el backend en general, cuando documenta las cosas, lo que le va a decir es al endpoint que hay que pegarle, los códigos de estado y qué les van a devolver a ustedes. ¿Eso se entiende, chicos? O sea, a mí lo único que me interesa es... Perfecto, perfecto, perfecto. Bien, bien, buenísimo. A ver, en el caso de Firebase, lo vas a hacer vos, lo vas a documentar vos, pero es lo mismo, ¿no? Vas a tener un endpoint al cual pegarle por get, por post, por lo que vos quieras, ¿sí? Depende de qué estés haciendo. Y Firebase te va a volver un objeto, o un array, o lo que fuese, con un código de estado. Y acá pasa lo mismo. Entonces, en vez de hacer todo esto, en vez de hardcodear esta información, miren lo que podemos hacer. Voy a empezar a usar Axios, como ya lo tenemos creado acá. Fíjense que también en la clase pasada creo que habíamos creado un API. ¿Sí? Básicamente teníamos un base URL y habíamos visto el concepto de interceptors, que ahora lo repasamos, no hay problema. ¿Sí? Entonces, básicamente con Axios, yo lo que hacía era pegarle a un endpoint. ¿Sí? Pegarle a una URL y tener una base URL para esto. Ahí se metió dedito. Bien, entonces, ¿cómo le pego a ese endpoint? Bueno, API.post, en este caso, API, fíjense que es la instancia de Axios que tenemos creada, que ya lo habíamos visto esto, pero cualquier cosa, por favor, pregunten. API, y esto ¿dónde estaba? Ahí va. Bien. Y lo que voy a usar es el método post. ¿Por qué? Porque el backend me dijo que sea así, ¿sí? O sea, básicamente la documentación, repito, está el endpoint, el verbo HTTP y lo que me va a responder, ¿sí? Entonces, API, dale, pregunten, hablen, me encanta. O se desactivó el micrófono y nadie quiere hablar. Ok. Entonces, ¿a dónde le tengo que pegar? Bueno, lo que me dice la documentación es que le tengo que pegar a /auth. Buenísimo. Entonces, sigo con eso. Voy a poner auth. ¿Por qué lo pongo sin barra acá? Es por cómo tengo configurado yo Axios. Nada más que eso. Fíjense que dentro de mi instancia de Axios, yo acá tengo la barrita al final. ¿Sí? Entonces, al tener esta barra al final, ¿sí? Si yo quiero poner una barra acá, lo que me va a generar es esto. Le va a pegar a localhost 8000 /auth. Es simplemente por eso. Depende cómo lo tengan configurado ustedes. ¿Sí? Ustedes podrían decir, che, Fran, a mí no me gusta tenerlo de esta forma. Entonces, ¿qué tendrían que hacer? Vienen a lo que es la instancia de Axios y acá sacan la barrita. ¿Sí? Son varias formas de trabajar. Lo que a ustedes les quede más cómodo realmente. ¿Sí? A mí me gusta tener la barrita acá a veces no. Depende del proyecto. Saco, pongo, cualquier cosa. Bien, por acá se va entendiendo, chicos. O sea, fíjense la diferencia, ¿no? Ahora le estoy pegando a un servidor. Después algún consejo para cuando estamos haciendo el front y el back. ¿Estoy haciendo ambas cosas a la vez? Buena pregunta. A ver, depende cómo diseñan realmente. Hay varias cosas. No sé, ¿escucharon hablar de diseño atómico? ¿Suena? Atomic Design, para los que les gusta así hablar en inglés. Atomic Design. O sea, ok. Hay como dos vertientes, ¿no? El Atomic Design o el diseño atómico, espero no irme mucho con conceptos, pero es importante, es básicamente diseñar unidades funcionales. ¿Sí? Atomic Design está propuesto hace bastante tiempo y básicamente consiste en crear unidades mínimas funcionales, a lo que llaman átomos. ¿Qué es un átomo para lo que es Atomic Design? Y un botón, un input, un pequeño alert, ¿sí? Cosas básicas, ¿sí? Componentes básicos. Entonces, Atomic Design, como Bootstrap, ¿no? Como Bootstrap Material, vieron que nos dan componentes y en base a esos átomos o pequeños componentes, nosotros armamos toda una estructura.
¿sí? Siempre respetando esos componentes. ¿Qué te permite Atomic Design? Y tener toda la estructura centralizada, ¿no? Poder tener siempre los mismos saltos, tener siempre los mismos colores, tener siempre las mismas tipografías, y es algo que se pide mucho en los laburos, ¿sí? Cuando estamos freelance, yo sé que vemos una pantalla y la diseñamos ahí mientras la estamos viendo. Siempre pasa eso. Pero si están en alguna empresa o algo, van a ver o que usan o Bootstrap o Material, o que tienen librerías propias, ¿sí? Y esa es un poco la idea de Atomic Design. ¿A qué voy con esto? Que en general ahora las empresas están diseñando con diseño centrado en el usuario. Y justo ayer nos pasaba algo muy parecido en el laburo, ¿no? Diseño centrado en el usuario. ¿Qué pasa? Cuando vos diseñás centrado en el usuario, vos decís, listo, yo quiero esta vista para que el usuario tenga la mejor experiencia posible. Y la solución visual muchas veces te condiciona lo que es la solución en cuanto al modelo de datos, ¿no? Al backend. ¿Cómo va a tener que proveer los objetos? O sea, capaz tenemos una estructura de base de datos ya montada y hay que hacer magia para adaptarse con el modelo de datos a lo que UX quiere. Y eso es muy común hoy en día. Y justo ayer nos pasaba que nos dieron una solución que es hermosa visualmente, que es la super experiencia, pero técnicamente es muy complicada de lograr, ¿sí? Entonces, ¿qué se diseña primero? Depende de dónde estés. O sea, si vos estás más en el palo de UX o estás en una empresa que se centra en el usuario, o sea, user first, vas a tener que primero tener las pantallas visuales y en función de eso construir. Moni, ¿se entiende el concepto? Eso está buenísimo y a la vez da dolores de cabeza, realmente. Pero bueno, yo me acostumbré ahora a diseñar primero las partes visuales y en función de eso, o sea, cuando vos diseñás algo visual, ya después, mal o bien, tenés como todo el modelo de datos, ¿no? O sea, es la información que le vas a mostrar al usuario y en función de eso, listo, creas tu modelo de datos de la mejor forma posible, las tablas o las colecciones que vos quieras, ¿sí? Así que bueno, o sea, estos dos conceptos. Nosotros en Meli tenemos diseño centrado en el usuario, y por otra parte tenemos una librería que creo que se le había comentado, que es Andes UI, que es una librería interna basada en Style Components, que básicamente nos provee estas estructuras mínimas como botones, inputs, alerts, de todo. ¿Sí? La estructura mínima para que todo tenga el mismo sentido. ¿Sí? Que un usuario o que un desarrollador que está en otro frontend muy diferente al nuestro tenga la misma estructura visual para el usuario. Eso es un poco la idea. No me quiero ir de tema. A ver, entonces, fíjense la diferencia, ¿no? Ahora, en vez de hardcodear esta información, le voy a pegar un backend. ¿Cambia algo? No, realmente es lo mismo. Y esto es lo que quiero que entiendan, ¿no? Ustedes, como frontenders, pueden estar completamente desacoplados del back, ¿sí? Lo que hacemos en general con los del back al principio de lo que es la iniciativa es, bueno, nos juntamos y hacemos un RFC. ¿Qué es un RFC? Es un documento, ¿sí? En ese documento, nosotros aclaramos algo que se llama DTO. Son como muchas iniciales, ¿no? Al principio es como... Pero DTO es Data Transfer Object. Transfer Object. ¿Y qué es esto? Nada, mucha palabrería para decir es lo que el back le va a mandar al front. Nada más. Y en función de esto, en general los del back tardan más en hacer las cosas porque tienen un montón de lógica que nosotros no tenemos, ¿sí? Y en función de esto nosotros ya podemos ir diseñando la solución. O sea, podemos hacer un mock. RFC, no me acuerdo qué es RFC, pero es básicamente es un documento. Esto es universal igual, ¿eh? RFC. Creo que ya lo busqué, de hecho. A ver... Backend. A ver si existe. Tiene algunas iniciales. A ver si la encontramos, ¿no? Si alguien me la quiere chiflar o si alguien la buscó, genial. Vamos a anotar. Vamos a anotar. Averiguar significado. RFC. Este es un documento igual. A modo de contrato. Pero bueno, ahora buscamos las iniciales en inglés. Gracias. Bueno, a ver. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que básicamente trabajar con esto, con un archivo de mock, realmente para nosotros es lo mismo inicialmente. Pero quiero que vean qué sencillo es pasar del front al back, ¿no? Ustedes dirán, che, esto es re poco profesional. Sí, sin duda. Por eso hoy vamos a pegarle a un backend, ¿sí? Algo ficticio. ¿Qué tiene diferente el post? Nada, que como primer parámetro admite lo que es el endpoint, request for comments. Gracias, Lucas. Gracias. Vamos a anotarlo acá. Request for comments. Ahí va. Entonces, ¿qué tenía el post a diferencia? Nada, primer parámetro el endpoint y segundo parámetro el objeto que le íbamos a mandar.
¿Sí? Esto es lo que necesita mi endpoint para funcionar. El backend me dice, che, mira, este es el endpoint y esto es lo que vos le tenés que mandar dentro del body de la solicitud. Buenísimo. Vamos a ver qué pasa realmente con esto, ¿no? Porque acá tenemos como varias cosas. Primero, ¿recuerdan qué tipo de, o sea, vieron que nosotros acá tenemos una petición, ¿sí? ¿Recuerdan que esto se resolvía mediante una promise? O sea, todas las peticiones de tipo fetch o de tipo Axios, que internamente incorpora fetch, recuerden que tenía lo que era la resolución de promise. Entonces, para resolver esto, nosotros teníamos que hacer async y await, o then y catch, o lo que ustedes estén familiarizados, ¿sí? ¿Se acuerdan de esto? Más o menos, sí, no, tal vez. Async y await. Async await. Estamos Sí, bien, sí. ¿no? Listo, gracias. Yo ya sé que se acuerdan, pero díganme así no hablo solo nomás, qué sé yo. Ahora, fíjense que cambia un poco la implementación de esto, ¿no? Porque cuando yo pongo async await acá, la función que llama esto, o sea, dentro de nuestro login, la función que implementa este login también tiene que esperar a que se resuelva la promise. Entonces, ¿cómo resuelvo esto? Async await para todos, ¿no? O sea, siempre que la función sea sincrónica, le voy a poner un await, ¿sí? ¿Se entiende este concepto? Cosa de que yo puedo esperar la respuesta del backend para resolver si hay un token o no creado. ¿Estamos de acuerdo? Ya me dijeron que sí antes, así que creo que es lo mismo. A ver, fíjense que cambia, ¿no? O sea, fíjense que yo no saqué la implementación anterior. O sea, dentro de AUF yo sigo teniendo esto hardcodeado. Buenísimo. Pero simplemente hago esto para que vean lo que pasa. ¿Qué voy a tener que tener en cuenta? Bueno, voy a tener que tener en cuenta lo siguiente. Yo acá tengo la aplicación de React levantada. Y esto se los doy porque también les voy a dar esta aplicación backend para que prueben un poco. Yo tengo la aplicación de React levantada, pero también tengo que tener la aplicación de Node corriendo. Qué Google, es una... Gracias, Moni. A ver. Ok. Perfecto. Sí, en general los RFCs siempre los levantamos cuando creamos algún microservicio nuevo. ¿Sí? Entonces tiene todo el sentido del mundo las siglas. Bien, gracias, Moni. Tío Google siempre. Bueno, ¿qué pasaría? Fíjense que yo acá levanté mi aplicación en Node. ¿Qué es lo complejo, entre comillas, no? Que voy a tener que tener dos aplicaciones corriendo. Si ustedes hacen full stack o frontend y backend o lo que fuese, van a tener que tener las dos aplicaciones en paralelo. ¿Sí? Y fíjense que acá React lo tengo levantado en el puerto 3000, como viene por default, y Node lo configuré para que corra en el puerto 8000, cosa que no haya conflictos entre puertos. Entonces, si ustedes van a la parte de API, van a ver que acá lo que apunta es al localhost 8000. ¿Sí? Es simplemente por eso el puerto. Si ustedes quieren que esté en otro puerto, lo pueden hacer tranquilamente. ¿Sí? Lo que quiero que entiendan es, las dos aplicaciones tienen que estar corriendo. Nada más. ¿Qué me va a cambiar esto? Voy a poner admin 1234, voy a la consola, y fíjense esto, ¿no? ¡Tarán! Es exactamente lo mismo. Esto me lo devolvió Node. Fíjense, out.js, línea 32. Y mandas a Firebase por consola. Claro, exacto. En el caso de Firebase, que después lo vamos a ir viendo también, es una aplicación, es backend as service Firebase, ¿no? O sea, ya está levantado por nosotros. Lo que nosotros creamos dentro de Firebase son diferentes endpoints al cual le vamos a ir pegando. O sea, es exactamente igual a esto, exactamente igual. ¿Dónde está? Es exactamente igual a esto, solamente que la aplicación no la tenemos corriendo nosotros. ¿Sí? Es un backend as service. O sea, ya está levantado por nosotros on cloud. ¿Sí? Bien, gracias, Silvia. Y fíjense esto, ¿no? Esto es lo que le quería mostrar. Out.js, línea 32. Fíjense que esto es lo que nos devolvió el backend ya. Ya está. Y es exactamente igual, esto lo hice yo a propósito, ¿no? Es exactamente igual a lo que teníamos hardcodeado. O sea, realmente no nos cambia absolutamente nada la implementación. ¿Qué voy a hacer? Bueno, de data, fíjense, de data yo sé que hay una propiedad más que se llama JWT. Entonces la voy a destructurar acá adentro también. Listo. ¿Qué logro con esto? Bueno, voy a hacer mi lógica, ¿no? Si JWT está definido, fíjense que hago lo mismo que hacía antes. O sea, no, otra cosa. Corto y pego.
Y si no está definido, retorno nulo. Y todo esto está de más. Quiero que vean que la implementación es la misma. Lo único que cambió es a dónde le pego. Nada más. ¿Quién define esto? Y el contrato, ¿no? El RFC que estoy hablando. Pero para que lo chusmeen un poco nada más. Fíjense que dentro de AUF, yo definí cómo iban a venir las cosas. Yo creé un token, fíjense, tengo el mismo hardcode, pero del backend, ¿no? O sea, le eché la culpa al backend de lo que pasó, nada más. Esto viene en una base de datos y esas cosas, ¿no? Pero fíjense que si es admin 234, voy a crear un token. Esto sí no está hardcodeado, esto se crea a través de una clave privada y una clave pública, y se genera un token real. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver, les voy a mostrar un poquito. Y fíjense que si se crea el token correctamente, envío una respuesta al cliente, envío una respuesta a React, con un objeto que se llama JSON, JWT. Es lo mismo. Quiero que se saquen el miedo de, esto le pueden pegar a la API de Rick and Morty, le pueden pegar una API interna y le pueden pegar Firebase. Esta implementación no cambia en absoluto. ¿Sí? Siempre tienen miedo de, buenísimo, le pega a Rick and Morty, pero ¿cómo le pego a un backend mío? Es lo mismo. ¿Sí? Tienen que definir el endpoint y tienen que definir qué contrato o qué DTO o qué objetos van a mandarle al cliente. Nada más. Quiero que se queden súper tranquilos con eso. A veces ni necesitan conocer la implementación del backend, caso de Rick and Morty, y a veces tampoco necesitan conocer la implementación. Necesitan una documentación que le diga qué les devuelve Node. Realmente es lo mismo. Quiero que pierdan ese miedo. ¿Se entiende esto? Chicuelos, ¿se entiende? ¿No se entiende? Diego, Ivi, Lucas, Mati, no me da bola, maldito Mati. Fati, bien, ¿se entiende? Perfecto. ¿Alguien no lo entiende? ¿Alguien no lo ve? Bye, ya quedó claro. Bien. No les veo las caras, maldita sea, pero bueno. Tengo que... Perfecto, y buenísimo. Bien, 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 bien. Genial. Me encanta, me encanta. Me encanta que pongan la cámara, bien. Primer clase y ya pone cámara. Qué valiente. Bien, Diego, bien, Diego. A veces te bosteza, Diego, ahí no le importa nada. Ya pero me ¿viste? acostumbré de estar en 500 clases y cosas, ya estaba con cámara. Bien ahí, bien ahí. Bueno, genial. ¿Qué iba a hacer? Imaginen, vamos a empezar a jugar un poco con el navbar, ¿no? Vieron que nosotros entramos acá y no tenemos absolutamente nada. Entonces, vamos a hacer el navbar, vamos a hacer el logout del navbar, así que a pleno, ¿eh? Listo, ya me autentiqué, ya me puedo olvidar de esto. Ahora, esto falta un toquecín, o sea, pendiente, rutas privadas falta, pero bueno, venimos encaminados. Ahora, vamos al dashboard. O sea, imaginemos esto un segundo. Voy a venir al dashboard. ¿Dónde está? Dashboard. Acá. Y voy a tirar el navbar acá. Yo sé que no lo vamos a hacer así, pero lo voy a tirar acá para que lo vean y después vamos a ir complejizándolo un poquito. ¿Sí? Vamos a hacer un componente. ¿Sí? Vamos a empezar dentro de la carpeta common. Voy a hacer un componente. Lo voy a tirar, sí, lo voy a tirar así nomás para no complicarlo. Que llame navbar.js. Obviamente lo vamos a hacer en Material. Casi me gusta. Maldita costumbre. Vamos a hacerlo en Material. ¿Y piensan que lo voy a hacer a mano de Material? No, no, no. Voy a venir acá, Material UI, Navbar. Voy a explicar unos conceptos. AppBar le llaman ellos, como más top. AppBar. Y fíjense que me va a quedar esto, ¿no? Este menú hamburguesa después lo vamos a ver. La única diferencia es que acá en vez de login le voy a poner salir. Y este botón va a salir. ¿Cómo? Usando nuestro contexto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo usamos esto de Material, que es hermoso, responsive, divino? Muy simple. Vemos en la parte de ver código. ¿Tarán? Y lo robamos. ¿Sí? Entero. O sea, no es robar, ya sé, siempre digo lo mismo. No es robar porque te lo dan ellos, pero bueno, como que le pone un poco más de adrenalina, ¿no? Copié esto. ¿Qué es esto que estoy poniendo? Hay cosas medio raras, ¿no? Hay un use styles, este es nuevo. Make styles, esto es nuevo. Theme, no sé dónde sale esto, ¿sí? Pero hay un par de cosas nuevas que creo que vale la pena ver de Material, en este caso. Voy a copiar todo esto, que está embebido acá, y no me sale copiar las cosas. ¿Por qué no copiaste todo de una, Fran? Esa es la pregunta que me tendrían que haber hecho.
Sí, pero bueno. Y acá le voy a poner Nappa. Bien. ¿Qué pasa? Hay un par de cosas que no me gustan. Fíjense lo siguiente, ¿no? Fíjense que todo esto sale de Material UI Core. Menos icons. ¿Sí? Entonces, a mí lo que me gusta hacer realmente es venir acá y decir, che, todo lo que sale de Core lo meto o lo estructuro dentro de un objeto. Fíjense que tiene un componente typography, bueno, el componente button ya lo habíamos visto, icon button también. ¿Sí? Entonces, todo esto para mí no me sirve. ¿Qué diferencia hay? Ah, bueno, o sea, tengo que acceder a Material UI Core, ¿sí? Y destructuro todos los elementos que me interesan. Siempre y cuando esto salga de UI Core y tenga algo adelante, van a poder hacer esa destructuración. Fíjense el caso de icons. Fíjense que yo cuando instalé Material, no instalé Material UI Icons. Entonces, hay varias cosas que nosotros tenemos que instalar por afuera. No es que instalamos Material y ya. ¿Sí? Vamos a tener que instalar Material UI Core, Material UI Icons en este caso. ¿Qué hacemos? Lo instalamos. O sea, súper simple. Vamos a instalar un React. Y lo pegamos con npm. Ahí va. O sea, quiero que entiendan esto, ¿no? Fíjense, nosotros solamente instalamos Material UI Core. Lo nuevo, listo, lo instalamos aparte. No hay ningún problema. En este caso, ¿podría hacer esta estructuración? ¿Qué opinan? Tengamos un poco de sentido común, nada más. Parecería que sí, ¿o no? No, pero ¿por qué? Fíjate que esto sale de la carpeta menú. Y yo acá que estoy queriendo hacer menu icon. O sea, esta estructuración no tiene sentido porque este elemento no existe. Entonces, fíjate que yo acá lo que hago es dejar como viene esto por default. ¿Por qué? Porque si no tendría que poner menu acá, quizás, de icons. Ok. Es la única diferencia, digamos, ¿no? Siempre tenemos que ver de dónde se importa el archivo, de dónde se importa el componente. ¿Sí? Si coinciden, buenísimo, hacemos lo que hicimos acá. Si no coinciden, lo podemos dejar como un import por default, ¿sí? Accediendo al componente en sí. Icons / menú. ¿Se entiende eso, chicos? Parece una pavada, pero parece que le da dolores de cabeza. ¿Sí? Así que lo aclaro. Bien. Ok, y suponiendo que lo que está en el path coincida con lo que tenés en la propiedad para destructurar. Porque... Exacto, exactamente. Sí. Es esto, ¿no? Fíjate, acá el appbar coincide con esto de acá. Entonces lo puedo estructurar tranquilamente. O sea, importo el objeto y ya. ¿Sí? Acá lo mismo, toolbar, typography, button, todos esos coinciden. Entonces lo estructuro. Si esto fuese, no sé, fancy button, ahí no podría estructurarlo. ¿Sí? Porque button no existe, existe fancy button. Una pavada. Pero bueno, es algo que a veces molesta un poco. En fin, fíjense, esto es completamente nuevo para nosotros. O sea, fíjense que Material nos provee esto de componentes atómicos, en definitiva. Si bien nosotros estamos con esto de Atomic Design, que, typography, button, icon button, son diseños atómicos, son estructuras mínimas, fíjense que Material te obliga a tener componentes atómicos. Es decir, todos los estilos conviven dentro del componente. Y esto está bueno y malo a veces, ¿no? Malo si nosotros venimos del mundo de, listo, tenemos una carpeta styles y todo agrupadito ahí hermoso. Bueno en el sentido de que el día de mañana yo me quiero llevar este navbar del proyecto y me lo llevo. No tengo que andar copiando estilos por afuera ni nada. Yo copio esto, o copio el archivo si quieren, y lo pegan en otro proyecto y debería andar igual. ¿Sí? No tengo líos con estilos, no tengo líos con importar cosas extrañas. Esto es componentes atómicos. ¿Sí? ¿Y el theme de dónde sale? ¿Cómo? El theme, ¿de dónde sale? ¿Del material que instalaste? Exacto. Este theme es un objeto, ¿sí? Sí. Que digamos que está dentro de lo que es material. MakeStyles lo que hace es un callback con el theme. Y el theme básicamente es una función de estilos que tiene material guardada. ¿Sí? Fíjate, este spacing es propio de material. Y esto es muy similar a lo que es Bootstrap, ¿no? Tiene una configuración ya seteada por default. ¿Sí? De tantos rem o em, no me acuerdo. Pero la idea es esta, ¿no? Theme es un objeto global a Material en donde ustedes pueden definir colores, espaciado, tipografías, y esto lo que pueden hacer es usarlo dentro de sus componentes. Esto es lo que tiene Copa Material, ¿no? Porque si ustedes le quieren decir, bueno, dale un color, theme.color,
sé, acá no me acuerdo los colores que tiene Material, ¿no? Pero blue, esto lo pueden hacer tranquilamente. Este theme viene configurado ya en Material, y son estilos base, ¿sí? Theme lo que hace es extender de la configuración base de Material. Y repito, Alguna vez había hecho, perdón, ¿no? O como Obvio. un Global Styles en algo que hice y lo consumía así con theme, pero era mío, no era de Material y como si fuera de contexto. claro, Algo exacto. así. Claro, lo que te provee Material en realidad es una especie de context en este caso. Ok. Sí, pero a ver, ustedes pueden crear sus propios themes, ¿sí? O también pueden consumir los themes base que le da Material. Fíjense que la documentación lo que les dice es, no les dice nada realmente, pero básicamente hace uso del theme propio, ¿no? O sea, en general todos los temas espaciados y de colores base, vieron que Material siempre tiene los mismos colores, ¿no? Ese azul, ese rojito, ese default, esos vienen propios de Material y lo pueden usar en cualquier parte, ¿sí? Así que lo que provee Material, que me encanta en este caso, es el concepto de componentes atómicos. ¿Qué significa esto? Repito, copian y pegan este componente y va a funcionar en cuanto a estilos, ¿no? Va a estar exactamente igual a lo que lo tiene el proyecto base. ¿Y cómo se implementa esto? Bueno, esto es una especie de custom hook, realmente. Fíjense que declara acá un classes, usa este useStyles, y lo que provee en definitiva es un objeto classes con esto de acá, digamos, este root, menu, button, title, van a empezar a hacer clases dentro del proyecto, ¿sí? Dentro de este componente. Entonces, fíjense que acá lo que hace es classes.root. Entonces, lo que hace en definitiva es crear un div con un flexgrow 1. ¿Qué hace acá? Nada, a este botón le dice classes.menuButton para darle un margin right. Entonces, en vez de tener clases separadas, lo que hace es definir su propio useStyles e implementarlo de la forma que quieren el componente. ¿Pueden crear más cosas? Custom color, obvio. O sea, pueden hacer un background, sé, inventar, ¿no? Pero tomato, y acá meterlo en, no sé, vamos a meterlo en todo. A ver, vamos a metérselo acá. Background tomato. Listo. ¿Qué significa? Que ahora todo el navbar va a ser tomato. Y así con lo que ustedes quieran. En vez de agregar clases por afuera, las agregan dentro de este useStyles. ¿Sí? No significa que si ustedes ya tienen sus clases en el proyecto lo puedan hacer. Pueden hacer esto. Acá no me está dejando, vamos a agregarlo acá adentro, ¿no? Y acá, mi clase. ¿Sí? Pueden, digamos, crearlo de la forma que ustedes quieran. Acá estoy cerrando algo mal, ahí está. ¿Sí? ¿Tienen clases hechas? No pasa nada. ¿Quieren agregar clases custom dentro del componente? Lo pueden hacer con useStyles. ¿Se entiende este concepto, chicos? Fran, Sí. para pasarle dos clases de Material, ¿puede ser que fuera algo así como con dentro de un array, como entre corchetes? ¿O ya estoy diciendo cualquier cosa? Acá decís, Sí, o sea, si vos, por ejemplo, le querés pasar class root y, bueno, el custom color tomato, que lo sacaste, por ejemplo. yo siempre, a ver, vamos a ver, custom color. Igual ahora lo tenés. Ah, ahí está. Yo siempre lo agregué así. No lo vi como array realmente porque class name me parece que hacerte strings nada más, como atributo, pero déjame verlo. Yo siempre lo agregué así porque esto en definitiva lo traduce en clases. Así que esta es la forma que tengo yo. Si conocen otra o vieron otra, pero venga, ¿eh? No, tiene sentido así, tiene sentido así. Muy genial. Todo lo que ustedes aporten que vieron por afuera, tírenlo acá que me parece que suma un montón. Sí. Bien. En fin, ¿qué nos da esto por resultado? Ya tanto el lío hicimos. A ver, voy a venir a Dashboard, voy a agregar a la parte de bienvenido, acá en el return, navbar. Código cuando no me le importa, porque tengo que hacer un trabajo adicional, pero no importa, me la voy a jugar por ustedes. From components. Una pregunta. Dale, Irona. Porque, viste, cuando vas aprendiendo HTML, CSS, todo lo básico, Sí. siempre como que te machacan con el tema de la responsabilidad única de cada cosa, ¿no? Que Sí. el HTML por un lado, bueno, eso. Y acá se junta todo. Eso siempre me pregunté con el tema de Style Components, porque queda todo junto en el mismo componente. Dentro de React igual se junta todo. O sea, JSX, como te dice, bueno, la lógica y el HTML, o el JSX, Sí. está metido todo el mismo. Sí, Todo a mí junto. al principio me chocaba un montón, por eso me gustaba Claro. un poco más Angular, realmente. Pero después estás acostumbrando y está bueno el tema de separar. Por ejemplo, yo en este caso, realmente no voy a tener el navbar acá metido. Yo aplico principio único de responsabilidad y ya no me molesta realmente
El navbar tiene su propia responsabilidad de mostrar el nombre y implementar la función de layout, de salir, perdón. O sea, con el principio único de responsabilidad, en React no tenés que tener miedo en mezclar estilos con lógica, ¿sí? Imagínate responsabilidad como componente, ¿sí? ¿Qué hace este componente? Muestra el nombre y sale, y muestra un menú. Listo, eso es lo único que hace el navbar. Ahora, si acá te muestro, no sé, te empiezo a mostrar productos, sí, está mal. O sea, estoy mezclando las cosas, ¿sí? En cuanto a esto está bien y está mal, o sea, depende del principio que adoptes. Si vos decís, mira, realmente quiero hacer el navbar porque lo implemento en 4 proyectos y lo hago de esta forma, me parece genial. ¿Sí? Ahora, si vos decís, voy a usar este navbar y lo voy a usar solo para este proyecto y nunca más lo voy a usar, y capaz lo puedes tener más prolijo, ¿sí? Capaz ahí adoptaría el tema de, bueno, crearme un styles.sas. Acá. Sí, pero depende cómo quieras usar esto. Si vos decís, quiero un componente atómico para migrarlo a otro proyecto sin problema, esto está muy bien. Si vos decís, nunca más voy a usar este proyecto porque me peleé con el cliente y hice una mierda lo que hice, no. O sea, hace un styles y listo. ¿Sí? Depende del enfoque que le den. Nosotros, por ejemplo, en Meli tenemos styles para los componentes. No lo hacemos de esta forma. Más allá de que Andes no tiene soporte para esto, ¿sí? Pero bueno, o sea, pensá que el enfoque que está haciendo Google, en definitiva, con todo lo que es material en general, es enfocarse a componentes atómicos. No sé el fin de Google realmente, pero debe ser relevante, o sea, por lo que lo quieren hacer. Sí, o sea, le encuentro ventajas y desventajas, como a todo. Va. Sí. ¿Se entiende esto, chicos? Todas estas preguntas suman un montón, así que tiren. Todo lo que se les ocurra, tiren. A ver cómo queda esto, ¿no? Esto ya teníamos el problema de la clase pasada, ahora lo vamos a solucionar. Admin 1, 2, 3, 4. ¡Tarán! Navbar hermoso, responsive, sin hacer nada, básicamente, ¿no? Navbar hermoso. Bien. ¿Cómo hacemos que esto te lo gautee? O sea, ¿cómo hacemos que esto te vaya, te saque? Miren, esta es la magia del contexto, ¿no? Vieron que nosotros acá pusimos bienvenido name. Y acá tenemos, o sea, yo ahora esta información la quiero en el navbar, no la quiero en el componente dashboard. En el componente dashboard quiero productos. Y esto es lo que tiene el contexto, que es una maravilla. Const. Fíjense esto. Get user information, logout de useAuth. ¿Qué es useAuth? Mi contexto. Mi contexto custom. Ahora les muestro cómo hacer esto, que lo vimos igual, pero no importa. ¿Le pasé una prop a navbar? No, no le pasé ninguna prop. Pero miren lo que me deja hacer esto. En news, ¿sí? Voy a hacer esto que tenía acá. Voy a estructurar name de get user information. Voy a poner name acá. Odio este teclado. Y acá en login, que yo tengo, voy a poner un onClick logout. Vamos a poner salir. Salir. Fíjense qué barato con contexto esto, ¿no? No hice prop drilling de absolutamente nada. Voy a tener que cambiar un toque. Creo que la implementación, por cómo está hecho, pero esto es una pavada, ¿no? Miren esto. Acá en vez de el logout, fíjense que lo único que tiene que hacer es despacha la acción de logout, esto es lo que es limpia el state, en definitiva. Para el que no vio la clase pasada esto, me parece interesante. Fíjense que lo que crea context, en definitiva, es un árbol de componentes, ¿no? O sea, fíjense que arriba de todo hay un auth provider, y adentro lo que tiene implementado es un state global, con isLoggedIn y el JSON Web Token. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace la función de logout? Y limpia este state, limpia lo que habíamos creado en la clase pasada, que es la variable de sesión auth, para que permanezca autenticado el usuario. Fíjense que esto se guarda en el storage. Y además, lo que tiene que hacer es window.location.href/login. Listo. ¿Qué va a hacer el navbar ahora? Cuando toco salir, me lleva a login. ¿Sí? Esa es la idea. Miren, admin, 1, 2, 3, 4. Entré acá. Fíjense, no pasé una prop. ¿Y por qué me sirve esto como contexto? Y porque estos datos del usuario, ahora lo usa navbar realmente, pero después lo puedo usar la parte de checkout para validar los datos,
Lo puedo usar un montón de componentes. ¿Está bien? Le puedo mostrar preferencias en base al usuario que está autenticado. Entonces, me conviene tener esta información de forma global. ¿Se entiende? Y fíjense qué ventaja nos da context. No pasé una prop. Usé el contexto en donde quise. ¿Sí? Fíjense lo que hace esto, ¿no? Usa el contexto y lo retorna. Nada más. Hay como muchas formas de realizar esto. En Meli empezamos a usar esta porque es más, o sea, promueve lo que es Developer Experience, ¿no? En caso que yo me olvide usar el contexto por algún motivo, imagínense, no sé, vine a app y me olvidé de usar este contexto. Fíjense que acá me dice, che, no puedo estructurar esta propiedad. ¿Sí? O sea, me provee un error en tiempo de desarrollo, que esto me da la facilidad de detectar cuál es el problema. ¿Sí? Pero bueno, vean la clase pasada, por favor. En fin, esta es la idea del contexto. ¿Se entiende? Fíjense qué fácil implementamos un navbar con información del usuario y logout. ¿Se ve esto? Si no, tal vez... Fran, Sí. pregunta. Dale. Vos tenés el context adentro de un custom hook que se llama useAuth. O sea, por un lado tendrías el provider useAuth y por otro un custom hook que es lo que maneja el... Es así, en realidad es así. A ver, hay varias formas de implementar esto. De hecho, miren esta diferencia, ¿no? En dashboard, ¿cómo está implementado esto? Use context, auth context. Este use context es el hook de React, ¿sí? Y auth context es mi contexto de acá. ¿Se ve? Miren la diferencia. O sea, yo puedo hacer esto sin ningún problema. O sea, yo en navbar podría hacerlo de esta forma. Podría decir, bueno, mira, destructurame esto, y acá, usa el context, o sea, usa el hook de React para instanciar este contexto, y acá le paso el context. Lo podría hacer de esta forma y realmente sería igual. ¿Sí? Ahora, ¿qué es mejor? Y en base a experiencias que tuvimos y demás, es mejor tener centralizada la instancia del contexto dentro del contexto. ¿Sí? Fíjense lo que tengo acá adentro. O sea, yo tengo un provider, que es el que me provee toda la funcionalidad de propagar el state, propagar las funciones, etc. Pero además, como dice Die, tengo un custom hook acá adentro. ¿Qué hace este custom hook? Nada, hace lo que haría mi componente. Solamente que le delega la responsabilidad al contexto de instanciarse. Si el contexto se instanció bien, buenísimo, lo retorno. Si no se instanció bien por algún motivo, propaga el error. ¿Sí? Me dice, che, useAuth must be wrapping with auth provider. Esta es la idea, ¿no? Proveerle una mejor experiencia al desarrollador. Me faltó algo, explotó, listo. La excepción está controlada. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? ¿Puede funcionar sin esto? Sí, tranquilamente. ¿Sí? Lo que nos dimos cuenta es, una pavada que me pasó la vez pasada, hice una migración gigante de todos los contextos. En realidad empezamos a crear contextos para ciertas cosas. Me olvidé de mandarle esto. Y en algunas partes, o sea, migré, eran como 60 files. De hecho, creo que tengo el PR abierto. Después se lo muestro. Eran como 60 files y realmente me olvidé de poner un provider dentro de la aplicación. Obvio que me pasó eso. Y me tiraba un error rarísimo que no tenía ni idea de qué era. ¿Y por qué me pasó esto? Porque me olvidé de este custom hook. Si yo veía esto, decía, qué boludo, me faltó poner un provider. ¿Sí? Y este error puede ser lo que sea. Che, te olvidaste de rapear tu componente con tu auth provider. Esto realmente es lo que ustedes quieran. ¿Sí? Es lo que les ayuda a desarrollar mejor. Simplemente por eso el custom hook. Buena observación. Bueno, ¿se entiende este concepto entonces? ¿Venimos bien? Error en chino. ¿Venimos bien con eso? ¿Dudas, consultas? Estamos. Ok, vamos a hacerlo un poco más interesante. Vamos a hacerlo un poco más interesante. A ver, este navbar realmente puede estar en un montón de lados. El que menos me gusta es meterlo acá, porque realmente para dashboard va a tener que estar ahí, para producto va a tener que estar ahí, para checkout va a tener que estar ahí, para producto individual, y no lo voy a copiar y pegar en todos lados, me niego rotundamente a hacer eso. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Podemos hacer algo así, miren. Voy a hacer un components y me voy a crear un layout. Ahí, no, layout, sin suspenso. Y dentro del layout me voy a crear un layout.js.
Súper fácil, ¿eh? Súper fácil. CFC. Ahora, yo dentro de este layout, voy a ponerle layout por acá, layout por acá. ¿Y qué voy a importar? Y yo quiero que este layout retorne el navbar. Buenísimo. Pero ¿qué más quiero que retorne el layout? O sea, imagínense el layout como algo así, ¿no? Imagínense el layout de esta forma. Ya perdí todo. Acá. Imagínense que este es mi layout. Y lo que hace es, al componente que vos quieras, dashboard, products, le mete el navbar. No quiero meterlo en cada componente. Quiero tener un componente general, un wrapper, que lo que hace sea, al componente que vos me das, yo le meto el navbar. ¿Se entiende el concepto? Le meto el footer, le meto lo que quiera, ¿no? O sea, básicamente ese es el concepto. Le meto un layout, un aside hermoso, un footer, un destello de Pimpinela, lo que quiera, ¿sí? Esta es la idea. Entonces, si yo quiero pasarle un componente y que retorne el navbar y ese componente, ¿qué props se imaginan que le puedo poner acá? Hermosa, divina. Empieza con chi. Children. Children. Y esa es un poco la idea de la... Esta es un poco la idea de la composición, ¿no? Miren esta magia. Lo que va a hacer es agarrar el componente que vos me des y agregarle el navbar, ahí a la fuerza. ¿Sí? Entonces, miren esto. Yo podría hacer algo así, llegado el caso, ¿no? El navbar ya lo metí acá. Lo saco de dashboard. En dashboard voy a dejar un H 2, 3, hola mundo desde el dashboard. ¿Sí? Y miren esto. Vieron que acá tenemos el problema de, bueno, muchos hacen esto, ¿no? O sea, separan en la parte de roots, que proyecto de 3 files y ya perdí todo, ¿no? Imagínense en Mercado Libre. Roots. Acá, index. Separan acá y dicen, buenísimo, a todo esto le voy a meter el navbar. Todos en los grupos de Facebook siempre tiran la misma solución, ¿eh? Te dicen, agregá acá esto y ponerle un renderizado condicional. No sé si alguna vez les pasó eso, o vieron esa solución, ¿no? Pero capaz tienen una pantalla que es login, y lo que quieren hacer es, nada, mostrarlo en todas las pantallas menos el login. Entonces lo que hacen es algo así, ¿no? Y acá le ponen un state para saber si está autenticado o no. ¿Qué problema tienen haciendo esto? Que vienen a login, tienen el navbar, que está mal, y tienen acá, y entran en el navbar, que acá está bien. ¿Sí? ¿Qué les propongo yo? Les propongo varias cosas. O sea, soluciones. Para que no se queden siempre con lo mismo, ¿no? Soluciones. Podrían hacer, o sea, uno es hacer un renderizado condicional. ¿Qué significa? Si está logueado, muestro el navbar. Si no, no. Bueno. 2, podrían armar un layout. ¿Cómo podrían? Armar un hook. Son como las 3 alternativas que se me ocurren, ¿no? A priori. Entonces, imagínense que el renderizado condicional no nos gustó para nada. Entonces dicen, bueno, voy a armar un layout. Buenísimo. ¿Qué hacen con el layout? Tienen varias formas, de nuevo, ¿no? Tienen un montón de formas. Lo pueden poner acá. Pueden hacer esto. Layout. Hoy no es mi día para importar cosas, ¿eh? Vamos a abrirlo, a ver si me da bola. Layout. No es lo mejor, ahora lo resolvemos. ¿Pero qué opinan? ¿Esto funcionaría? A ver, es un componente que está recibiendo un children y lo que está haciendo es renderizar el navbar y el componente que le pasé. Qué sé yo, no tiene mucha magia, ¿no? Uf, acá entramos en conflicto. Pero miren el caso de login. A ver, ¿sí? Se actualiza, explotó, invalid token error. Odio cuando me pasa esto. Invalid token. Y pasa, ¿no? A ver, vamos a... Ah, ok, me parece que este es el tema. Nada para acá.
quiero que detecten el error. ¿Por qué me está tirando este error? Invalid token, piénsenle un toque. Miren dónde metí el navbar. ¿Qué pasa con el navbar? A ver, dale. No está fuera del... No sé porque no lo veo desde acá, desde rutas, pero no estaría fuera del provider. No, el provider rapea todo esto, miren. Ok. El provider está arriba de todo. Pero ¿qué está pasando? Entran, o sea, está renderizando navbar siempre. Entra navbar y fíjense que navbar necesita los datos del usuario. Y al no estar autenticado, fíjense que esto explota. Me dice, che, no te puedo mostrar los datos, no te puedo mostrar el navbar si el usuario no está autenticado. No tiene sentido. Entonces, ojo con poner cosas afuera. Por eso está el renderizado condicional. Che, si no está autenticado, no te puedo mostrar el navbar, porque el navbar tiene información de autenticación. Entonces, y por eso se mostraba 2 veces el navbar. Está grabado, ¿eh? Bueno, fíjense ahí. Mostré, o sea, ¿tengo el navbar metido? Sí, pero lo tengo en una ruta que ya en teoría está autenticada. Buenísimo. Primer paso. Entramos acá, admin, 1, 2, 3, 4. ¿Funciona? Sí. ¿Y qué me evito con esto? Primero, tener que hacer un renderizado condicional. Segundo, poner el navbar en todos los componentes. ¿Sí? Fíjense que la prop children es súper útil. Ustedes pueden componer de la forma que quieran. ¿Pueden agregar un footer? Obvio. Vamos a agregar un footer. Y fíjense que React es lo mismo. No importa todo lo que le agregue. A React le da igual. React renderiza. ¿Sí? Es como su principal habilidad. Entonces, No entiendo de dónde sale el children que va con el navbar. O sea, ¿cómo sabe? Sí, mirá, buena pregunta, ¿eh? Nadie se lo preguntó. Pero, ¿recuerdan las props? Sus sí. amigas. Las props, una de las cosas que tienen por default es la prop children. O sea, implícitamente a los componentes. O sea, No, eso sí, lo que me refiero es por cómo se le agrega a cada componente, cómo se le agrega el navbar a cada componente poniendo eso. O sea, ¿por qué? Ahí va, bien. Esa es la pregunta. Bien. Siempre que nosotros hacemos esto, siempre que nosotros componemos, ¿sí? En este caso tenemos un componente A y adentro un componente B, lo que va a hacer React es a este componente, al layout, al principal, ¿sí? al padre, le va a pasar props. De cualquier tipo, le va a pasar props. Vamos a ver qué llegan en esas props. Las props son objetos. Y fíjate que lo que llegan en esas props es, está bien, toda la información de la ruta, como sabemos que tenemos dentro de React Router DOM o Router, lo que fuese, información de ruta, location, computed match, pero además, como adentro de nuestro padre hay un componente, o sea, React detecta que hay un componente, lo que hace React es crear la prop children. ¿Sí? Esta prop children lo que tiene es la información del componente de abajo. No es que te lo tenemos que pasar implícitamente, o no es que hay que hacer nada. Cuando nosotros hacemos esta estructura, React agrega a las props la prop children. Por eso es que nosotros podemos hacer esto. Al recibir un objeto, yo estructuro children. ¿Sí? Pero esto es un mecanismo interno de React. Es simplemente, cuando hay composición de componentes, a las props que haya, además, agrego la información de ese componente hijo. Agrego un children. O sea que acá me está pasando el layout que yo le dije que va a tener el navbar y además me pasa el dashboard. O sea, no es me pasa todos los componentes con el navbar, solamente el dashboard en este caso. Solamente el dashboard. Y si vos acá... Ok. Exacto, solamente el dashboard. Sí, sin Ahora duda. sí. Entonces, Ahora sí. si ustedes agregan otro componente, les va a agregar otro componente. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quiero hacer esto, ¿no? 3. Fíjense que React compone. ¿Sí? ¿Querés más cosas? Te las agrega. Ningún problema. ¿Sí? Ahora, esto realmente es desprolijo y un poco inescalable, ¿no? O sea, partamos de esta base. Yo lo que quiero hacer es agregar el navbar a todas las rutas protegidas, a las rutas autenticadas. Estamos de acuerdo, ¿no? Al dashboard, al checkout, a todas las rutas autenticadas. ¿Eso se entiende? ¿Sí? ¿No? ¿Tal vez? Bueno, no importa. Sí. Ahora lo vamos a hacer. Vuelvo el layout. Bueno, esto me sirvió por un rato. También como conceptualmente me sirvió. Ahora, miren esto. Esta es como algo que cuando ustedes entienden High Order Components,
es como que sacan toda la lógica de los componentes, realmente, ¿no? Ahora les voy a mostrar un ejemplo. Imagínense que voy a hacer algo tan bobo como cambiarle el nombre a esto. Y ahora vamos a ver por qué. Voy a agregarle, a ver cómo le podemos poner. Acá. With layout. With layout. Ustedes dirán, Fran, ¿por qué le cambias el nombre? Bueno, sí, como una norma, una nomenclatura de los high order components, es que empiecen con with. No, con with en minúscula, que ahora es como raro, ¿no? ¿Pero por qué? Porque conceptualmente el high order component es una función, no es un componente. ¿Sí? Empiezan con with algo. Y la que tiene diferencia esto es que es una función. Vamos a explicarlo un poco con palabras mundanas. Un high order component es una función que recibe como parámetro un componente y retorna un componente modificado. Ustedes dirán, what the fuck, ¿no? O sea, ¿para qué me sirve esto realmente? Medio como lo que hace Style Components, ¿no? Que te recibe el componente y te lo devuelve modificado. Es con así, claro. O sea, la composición en Style Components se basa en hooks. Exacto. Vieron que, buenísimo el ejemplo, ¿no? Pero vieron que cuando ponemos style, nosotros le pasamos como parámetro un componente y le agrega magia. Y nos retorna un componente modificado, ¿no? Nos retorna un button con nuestros estilos. Acá pasa lo mismo. Empieza a cambiar un poquito esto. Miren esta sintaxis, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Buenísimo. Yo quiero recibir un componente, pero además quiero recibir props. Por ejemplo. ¿No? Un componente tiene props. Buenísimo. Quedémonos un segundito con esto. Entonces, en vez de retornar children, ¿sí? Acá lo tengo que retornar en dos partes. Tengo que retornar el componente con las props que me lleguen. Y acá tengo que exportar mi hook. Y ustedes dirán, che, pero ¿para qué me sirve esto realmente? Caso importantísimo que nosotros tenemos en Meli. ¿Vieron esos tooltips molestos que cada vez que ingresan y tienen algo nuevo? ¡Pa! Tooltip azul. Ah, por Dios. ¡Pa! Modal, dashboard, onboarding. Pará, Meli, pará un segundo. Bueno, imagínense que toda esa lógica no la podemos tener dentro de un componente. Porque el tooltip tiene un montón de cosas. O sea, ustedes dirán, es un tooltip. Sí, pero ese tooltip tiene un estado. Ese tooltip le pega a una base de datos tipo KBS para verlo una sola vez. Como que empieza a molestar ese tooltip. Son como agregar un tooltip en Meli, son como tocar 3 archivos y 70 líneas. Malísimo. Entonces, nosotros tenemos tarararán, with tooltip. ¿Sí? Imagínense esto. Entran a una pantalla que se llama Hub. Buenísimo. Hub View. Es una vista. Y esa vista, nosotros la tenemos con with tooltip. Entonces, ¿queremos agregar un tooltip al Hub? Listo, no agregamos toda la lógica al hub del tooltip. Agregamos un high order component que agarra el hub y le mete toda la lógica del tooltip. ¿Se entiende? Imagínense, qué sé yo, cualquier cosa que quieran modificar de un componente y vean que no tiene mucho sentido que esté en el componente en sí y que eso le agrega lógica al componente, la pueden abstraer. Pueden decirle, che, mira, este componente quiero que se inyecte algo. ¿Que se inyecte qué? Un tooltip. Que se inyecte un modal. Que se inyecte un onboarding. Lo que ustedes quieran. Esta es la magia de los hooks, ¿no? Agarran un componente, le agregan lógica, la lógica que quieran, y después retornan un componente modificado. ¿Sí? ¿Y cómo? Ustedes me dirán, ¿y cómo se usa esto? Y esto es lo mágico. Vienen a Dashboard y dicen, bueno, le quiero agregar el number. ¿Cómo hacemos? With o el layout. ¿Cómo hacemos? With layout. Listo. Esto es el hook. ¿Sí? No tiene nada. Fíjense, puedo quedar súper limpio. O sea, este es el high order component. ¿Sí? Y sigue funcionando exactamente igual. En el login no veo nada. No hay, fíjense lo siguiente, no estoy haciendo trampa ni magia. A ver, me perdí. Maldita sea. Common. Vamos a encontrar la carpeta roots, así nos dejamos de joder. Acá, roots. Fíjense que no tengo layout, no tengo nada. Limpio, como tenía antes. ¿Qué agregué? Mi layout ahora es un high order component. ¿Qué recibe? Un componente y retorna un componente con algo más.
pueden acá meter lógica, pueden hacer lo que quieran. ¿Sí? ¿Qué va a retornar? El navbar y el componente. Pueden meter footer, aside, lo que quieran. ¿Sí? ¿Cómo implementan esto? Esta es la idea del hook, ¿no? Es inyectar. ¿Qué recibe el hook? Un componente, de acá. El higher order component es una función que recibe un componente. Buenísimo. ¿Sí? Entonces, agregan esto. Fíjense que el dashboard le queda súper limpio, o sea, el dashboard no entiende que hay un layout implementado, pero lo que pasa con esto es, se aplica. Creo que tengo un video en YouTube que resolvemos algo así para una entrevista técnica, que básicamente lo que hacemos es que una vista levante un modal de publicidad. Así que esto creo que está con Redux, si no me equivoco, pero chusméenlo, son creo que 2 horas así a pura diversión. Entonces, fíjense esto, ¿sí? Y acá pueden agregar otro hook acá, sí, vamos a hacer with onboarding, porque es la primera vez que entré. Entonces, Es medio como hace el decorator en Django. es ¿Algo una, así? sí, es, Ok. o sea, parece un Parecido. patrón decorador, pero en realidad lo único que hace React es componer cosas, es meter componentes adentro de componentes. Ah. ¿Sí? Esa es un poco la idea. Nos puede dar esa sensación de decorador, pero realmente es composición. De hecho, fíjense esto, composition versus, miren los React, vamos a dejar, creo que, a ver, la documentación oficial de React, obvio, pero fíjense esto, ¿no? Acá habla mucho de lo que son high order components y cómo es preferible o cómo funciona la composición, en este caso. ¿Sí? Chusméenlo, miren la documentación oficial que tiene cosas muy copadas. ¿Sí? Bueno, aquí va con esto. Ustedes pueden agregar a lo que quieran esto, ¿no? Imagínense lo siguiente. Imagínense que ustedes dicen, les agregan un feature nuevo. Dicen, mira, Fran, ahora vas a tener que agregar en tu componente, en tu dashboard, un modal de bienvenida. Pero este modal aplica a usuarios que son vendor y aplica también que se tiene que ver una sola vez. Y ustedes van a decir, bueno, o sea, inicialmente, ¿no? Alguien que nunca hizo esto podría decir, bueno, voy a tener que agregar un state que sea first time, set first time. También tendría que ver el tipo de usuario acá, entonces, y también te agregaría que agregar un modal con un renderizado condicional acá, ¿no? O sea, if first, entonces no voy a pasar, ¿no? First time, tendría que hacer and, modal, new modal. O sea, fíjense que acá empiezan a agregar un montón de lógica. El modal también recibe props, probablemente, cuando está visible esto, el content, el type, muchas cosas. Y ustedes van a decir, che, pero al final terminé enquilombando un montón esta vista, que la verdad es que quiero que sea lo más simple posible. Hook. Listo. ¿Cómo se va a llamar? With onboarding. With onboarding. ¿Qué me permite esto? Toda la lógica la pongo dentro del hook. Me agrego un hook nuevo que sea with onboarding. ¿Sí? ¿Qué tiene eso? Tiene el state y tiene el modal. ¿Qué me va a retornar? El modal y el componente. ¿Qué es el componente? Todo el dashboard. Con el layout ahora. Fíjense cómo compone React, ¿no? Ahora va a retornar. Vamos a hacerlo así, así lo ven, ¿no? Vamos a crear una carpeta hooks, para que lo vean. Vamos a agregarle un with onboarding, por ejemplo. CFC es una funcioncita with onboarding que recibe un componente y recibe props. Ahí va. ¿Y qué retorna? El componente modificado con sus props. ¿Sí? Y acá meten toda la lógica que quieran. Toda la lógica. ¿Tienen un modal? Perfecto, lo agregan acá. Modal. ¿Tienen un state? Listo, lo agregan acá. El componente de onboard, el componente de home o dashboard no tiene por qué saber que hay un modal que solo se le muestra a un usuario. El dashboard es el dashboard. Punto. Y el día de mañana te dicen, Fran, borra este modal que quedó viejo, borran el hook. Listo, no tienen que tocar nada más del componente. ¿Sí? Fíjense que queda como súper escalable en ese sentido, ¿no? Esa es un poco la idea de los hooks. ¿Esto de tener 2 flechas es solo para las funciones estas de hook? Sí, en general sí, porque esto, acordate, le estás mandando un componente y el componente le manda como children las props. O
sea, para este caso sí. Sí. Claro, no pones los dos parámetros en el mismo paréntesis, tenés que hacer como que uno está supeditado al otro. Exacto. Por eso. Exactamente. Sí. Para los hooks en general se usa esta nomenclatura. Che, ¿se entiende el concepto de hook? Me parece... en general esto lo empiezan a entender un poco más adelante, ¿no? Cuando realmente tienen que hacer un hook ustedes. Sí, por eso obviamente les voy a dar tarea. Pero a ver, yo cuando me explicaron los hooks, cuando lo leí dije, buenísimo, dale. Y llegó un punto que en Meli me dijeron, che, para eso es un hook. Yo dije, mirá, me sonaba esto, pero ¿cómo? ¿Para qué? Bueno, y ahí le vi el potencial, ¿no? Así que quiero que se vayan con esta explicación. Sí, es un componente, es una función que recibe un componente, pero fíjense para todo lo que se usa, ¿no? Cuando ustedes quieren abstraer lógica de su componente, dicen, che, la verdad que no es responsabilidad del dashboard mostrar un modal, lo abstraen. No es necesidad del dashboard mostrar un tooltip, lo abstraen. Esa es la idea del hook. ¿Se entiende el concepto? Fran, Sí. estaba pensando, si vos, por ejemplo, tenés una página que cuando apenas ingresás al home, ¿no? A la main root, te empieza como a renderizar todo el nada para el contenido, pero de pronto te sale como un modal de, no sé, suscripción, querés suscribirte a la página, Sí. ¿no? Dejar tu mail, enviar o cancelar, lo que fuera. En ese caso, por ejemplo, ¿serviría algo de esto? O... Sin duda. Sin duda. Y te digo cómo lo resolvería. Porque imagínate que mañana te dicen, che, Die, este modal que pusiste en el home, también las métricas nos dieron que era súper importante mostrarlo en el checkout. Es más probable que un usuario se suscriba a nuestro newsletter en el checkout. Bueno, y además mostrarlo en el home. ¿Y qué vas a hacer con eso? Ya tenés un montón de lógica implementada o atada a tu home. Entonces, ¿qué haces con eso? Listo, lo aislás en un hook y lo metés donde querés. ¿Sí? Esa es la idea del hook. Perfecto. ¿Sí? Modales, tooltip, estas cosas que acabo de mostrar, siempre cuando realmente el componente o la vista no tiene necesidad de conocer la implementación de un modal, lo aislamos. Punto. ¿Se entiende, Diego, eso? Sí, creo que sí. O sea, habría que armar uno de estos y no sé, si al home, por ejemplo, fuera, no sé, home, componente home, le pasaría ese y en el checkout, bueno, otro componente. Exacto, mirá, para que lo vean. Acá tengo un ejercicio muy parecido. ¿Dónde corno está? Acá. Full Stack React Redux. Voy a parar mi voz de salame. Pero acá tengo lo mismo. With ads. Ja. Entonces, ¿qué haces con el...? ¿Cuánta explicación al pedo ahí? Che, dale. Bueno, no sé si el pedo, ya lo verán. Tiene material también. Pero fíjense que with ads lo que tiene es la implementación de un modal. Con use effect, use state, con un montón de cosas. Use styles. Así que hace eso. Agarra un componente y le rapea un modal arriba. De hecho, acá está, ¿no? Component modal. Con toda la implementación del modal. ¿Sí? Véanlo que está viola. Perfecto. Bien. En fin, espero que se haya entendido esto. Una cosa más, y acá me parece lo interesante. Perdón, hoy los voy a asesinar, no me importa. Estuve como ya 2 semanas ahí medio enfermo, con dolor de cuello, así que vamos a darle duro. Total lo pueden ver después. Excepto Diego, que nunca ve las clases, ni las grabadas. Bueno, pará. Vamos a hacer esto. Dentro de la parte de roots, yo les dije esto, ¿no? Tenemos index y tenemos armar un layout, armar un hook, y también teníamos la opción de 4, armar un layout disponible en una ruta privada. Vamos a ver de qué va esto, ¿no? Primero, fíjense lo que pasa acá. Voy a salir. Anda divino el sistema. Hasta que alguien pone dashboard y no está autenticado. ¿Qué está pasando? Y lo mismo que pasó antes. O sea, intentó renderizar el navbar no tenía la información del usuario, reventó. Cosas que pasan. ¿Cómo puedo prevenir esto? Yo no lo quiero dejar entrar a dashboard si no está autenticado. O sea, yo lo quiero patear a login. ¿Se entiende el concepto, no? Quiero decir, no puedes entrar acá, anda a login. Y acá viene el concepto que está copado, que pueden hacer el tema de rutas privadas. ¿Qué es una ruta? Es un componente.
O sea, fíjense acá, ¿no? Es simplemente un componente que renderiza un componente. Punto. Nada más. Entonces, este concepto está muy piola, realmente, y de hecho, ustedes pueden tener rutas privadas por rol. O sea, puedo hacer un private admin root, private user root, private, lo que quieran. Pueden armar tantos componentes de ruta como ustedes quieran. Eso es lo interesante, realmente, ¿no? Entonces, para hacer esto, fíjense que qué fácil es el concepto. O sea, voy a importar root y redirect. ¿De dónde? Y del único que sabemos, React Router DOM. Podría ser de Gutter, o sea, de cualquier sistema que maneja rutas realmente, ¿no? Entonces, hagamos un parate. ¿Cómo vienen hasta ahora? ¿Vienen bien, conceptualmente bien? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿No me entendieron un carajo y están diciendo que sí por decir? Y dice que sí. Diego, bien. Lucas desapareció de la faz de la Tierra y Fati también, cosa que me preocupa. Estoy prestando atención, mucha atención. Ahí jugando al Minecraft. Moni, bien. Y bueno, a ver, supongo que si tienen confianza me van a decirme que no entendieron algo, así que me lo van a decir. Es bastante bien. Sí, me encanta cuando dicen eso, o también hay que practicar. Está bien, ok. Si ustedes quieren parar por hoy, yo no tengo drama, ¿eh? Quieren seguir, seguimos. Si quieren parar, paramos, como ustedes quieran. Pero me interesa que vayan diciéndome, che, Fran, o cómo resolver cosas, como dice Die, che, en este caso, ¿qué harías vos? O cuál es la mejor forma. Pregunten cosas más allá de lo que estamos viendo. O sea, pueden salir con cualquier cosa. Che, esto aplica a lo que quieran. ¿Sí? Me parece más interesante eso. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer una ruta privada, o sea, const revert, siempre volverá. Sí, yo lo recomiendo, ¿eh? A 2 por, a lo que quieran, ya saben. Pero, o por lo menos anótense la parte que no entendieron y después ven esa parte nueva, ¿no? No se fumen toda la clase. Private root. Vamos a hacer un pequeño componente custom que reciba un par de cositas por acá. Voy a recibir una prop. Voy a recibir una prop. Oh, no. Voy a recibir una prop isLogedIn. Sí, me trae una tara mental terrible. isLogedIn. Vamos a recibir un componente. Ahora vamos a ver por qué lo escribo de esta forma. Vieron que estoy diciendo, che, component, que se va a llamar component con mayúscula. Si le estoy dando un alias. ¿Y recuerdan esta magia? Res operator. Bien, ¿y vos? Sí, para pasar props a veces y hasta a veces para pasar children lo usábamos, ¿no? ¿Puede ser? A ver, el res básicamente sirve para esto. Cuando yo llame a private root, fíjense que acá yo estoy atajándome de 2 propiedades, de 2 props. Ya, yo voy a llamar algo así. isLogedIn, component, pero quizás yo le quiero mandar más cosas a esta ruta. Por ejemplo, le quiero mandar una prop match. Le quiero mandar una prop exact. Quiero todas las props que tenemos dentro de React Router DOM. Y a mí me interesan estas 2. Todas las demás, fíjense, todas las demás, match, exact, quedan en el operador REST. Son todas las que me mande el usuario. No tengo ningún problema. Mándame las que quieras. Van a quedar dentro de ese spread. Exacto, exactamente. O sea, básicamente lo que hago es, destructuro estas props y todas las demás que no tuve en cuenta, match, exact, lo que fuese, quedan dentro de este operador REST. ¿Sí? Python también, creo que bastantes lenguajes tienen el REST. El famoso args, ¿no? O sea, dentro de una función que tenemos el argb, que mandale todos los parámetros que vos quieras a la función, lo meto dentro de un args. No sé si les suena. Lo que no sé, ¿REST es una palabra reservada? O sea, No, acá le puedo poner lo que sea. Ah, y vos sabés qué es la información que viene del usuario, ¿eso? Van a venir estas en realidad. O sea, lo que tiene lo que sea es match, exact, y todo lo que le mande el usuario. Sí, a ese componente, exacto. Sí. ¿Por qué? ¿Porque lo estás definiendo vos o porque forma parte de Private Root? ¿Por qué sabemos que es eso lo que va a traer? Ahora vamos a ver, pero en general es por esta prop exact. ¿Se acuerdan que hacía exact? Lo que vale son los puntitos, el spread, exacto. ¿Se acuerdan del exact que hacía? ¿Era para el route? ¿Para
para determinar una ruta exacta y que si no entra esa va a un 404 o algo así. Claro, o sea, básicamente el problema que yo tenía siempre era este, ¿no? Cuando yo ponía un path raíz, imagínense que va a cualquier componente, ¿no? Componente. ¿Sí? ¿Qué pasaba? Si yo ponía la raíz, acá me iba a aparecer la raíz, el login, el dashboard. ¿Sí? Entonces, esto se lo solucionaba poniéndole al de menor jerarquía o al más genérico la prop exact. Y fíjense que a mí para private root no me interesa realmente la prop exact, pero es algo que yo necesito dentro de mi componente de ruta. ¿Sí? Entonces, para eso viene el REST. Porque a mí me interesa mostrar una ruta en base a estas dos condiciones. Si está logueado el usuario, le voy a mostrar este componente. Pero realmente tengo que tener la prop exact y demás propiedades. Entonces, eso lo almaceno en REST. Para private, veámoslo así, ¿no? Para private root, lo mínimo que necesito es esto. Ver si el usuario está autenticado y qué componente le tengo que mostrar. Si está autenticado, le muestro dashboard. Si está autenticado, le muestro perfil, lo que ustedes quieran. Pero además, el componente root necesita saber si la prop es exacta o no. O sea, puede haber props adicionales que necesitemos para un componente genérico. Entonces, lo que planteo es esto, miren. Vamos a mandar esto así. Y lo que voy a hacer es devolver root, que es lo que sabemos. O sea, yo quiero renderizar un componente de ruta. Y dentro de ese componente de ruta, sí le quiero meter el REST. Acá que viene el exact, el match, todas las propiedades que yo quiera mandar adicionales. ¿Sí? En general es el exact solamente, pero quiero que entiendan eso. El REST me sirve para esto. ¿Sí? Ahora igual lo vamos a ver, no se preocupen. Denme un segundo más para terminar con este concepto. REST. ¿Qué más quiero hacer? Y bueno, ¿se acuerdan que teníamos varias formas de renderizar un componente? Fíjense lo que hacíamos siempre. Component, login. Acá mandamos el componente que queríamos. Pero ¿se acuerdan que yo les dije, chicos, recuerden que esto, también tenemos una forma alternativa de mostrar las cosas? No se acuerdan ni a palos de esto, pero recuerdan un poco el concepto que les dije. Acá se remalda yo, ahí va. Ahí va. ¿Se acuerdan que nosotros podemos renderizar un componente como un callback? Ejemplo, a ver si se acuerdan un poco más. Quiero tener un products. Entonces, cuando entre a barra products, voy a mostrarle este componente. H3 productos. En el video anterior, exacto. Pero ¿se acuerdan de esto, no? O sea, yo el componente lo podía importar o lo podía generar ahí como una función. ¿Se acuerdan de eso? O ni a palos. Bueno, yo no vi la clase anterior, pero sí me estoy acordando, porque claro, el componente con el nombre en mayúscula es una función, o sea que podés pasarle la función directamente. Okay. Pero tiene más magia esto. O sea, esto creo que no está en la clase anterior, está en la clase 6 o 7. Pero recuerden que esto me servía para pasarle props a mi componente. ¿Sí? Imagínense este caso. Imagínense este pequeño caso. Tengo de component, o imagínenselo así, ¿no? Yo podía hacer esto. H3, componente, si lo escribo así, componente implícito, y con render también, exacto, sí, perfecto, Moni. Y acá le quiero mandar un state, por ejemplo, quiero tener un const state, set state, que sea useState franco. ¿Cuál es la idea? Si me lo importa React, sería una maravilla. Ahí va. ¿Cuál es la idea? Que si yo tengo un componente definido de forma implícita, ya sea como un callback o rapeado, cada risa ahí, lo que me permite esto es poner state, de esta forma. O sea, ¿cuál es la idea? Que yo un componente que está rapeado, ya sea a través de props o a través de este wrap común, yo a este componente le puedo mandar información. Cosa que inicialmente esta estructura no me deja. ¿Se ve la diferencia? Yo a este login no le puedo mandar un state que está dentro del padre. Por eso es un contexto. O sea, no me deja esta forma de mandarle props. Acá sí. Si yo rapeo este componente no tengo ningún problema. Si yo lo ejecuto de esta forma, quiero llegar a la conclusión con ustedes, ¿no? Component. Ejecuto un callback. H3. Hola. State. Acá sí puedo, tranquilamente.
¿Se ve la diferencia entre los tipos de renderizados? Lo podemos hacer directamente, si no tengo que pasar la información, o lo podemos hacer en un callback, o lo podemos rapear. Ahora, cuando yo hago esto, cuando yo tengo este tipo de información o este tipo de estructuras, mi componente recibe props. Siempre recibimos props de forma implícita. Entonces, ¿dónde estoy? Acá. Lo que yo hago es, fíjense que hago un renderizado acá. Como voy a recibir información, yo no quiero renderizar el componente a la vieja usanza. Quiero tener una estructura un poco más flexible. Entonces, miren lo que hago. Che, si está logueado, maldita sea, lo que voy a hacer es retornar el componente con las props que necesita mi componente. Y lo tengo que cerrar, Fran. Y si no está logueado, bye. Anda a lo hinche. No sé qué haces acá. Esa es la estructura. O sea, miren cómo funciona esto. Vamos a hacer un export default. Pero no sé ni exportar. Pero, ¿qué necesita este componente? Y a ver, para la autenticación necesita dos cosas. isLogin y el componente a mostrar. ¿Hay dudas con eso? Yo, perdón, me perdí un poquito por qué lo estás, no sé si es una flag o por qué le estás pasando component, component. Ahí va. Para que no haya confusión con esto, ¿no? Fíjate que este component es una prop de root. Entonces, yo podría hacer esto, Ojo. Pero fíjate que acá React le molesta, dice, che, los componentes tienen que estar en mayúscula. Entonces, es simplemente por eso que le doy un alias. ¿Sí? Lo que le estoy diciendo es, mira, acá adentro, de hecho para que lo vean ustedes, private root, ¿sí? Fíjense lo que le pasó. El path, el component, isLogin, vamos a dejarlo en true por ahora, ¿sí? Y el component. Fíjate, tengo estas tres cosas. ¿Qué recibe este componente? Mucha atención con esto, por favor, y no duden en preguntarme lo que sea, ¿sí? Fíjense lo que le pasé. Path, isLogin y component. ¿Qué props estoy recibiendo? isLogin, component y la que sea. Da igual, o sea, que si viene path, viene path. Buenísimo, fíjense, acá vino path. ¿La tenía en cuenta inicialmente? No. ¿Pueden ir exact? Y sí, mi estructura de REST, o sea, mi estructura de parámetros adicionales, justamente me da esa versatilidad. Que venga lo que sea, no me importa. ¿Quieren venir 10 props más? Que vengan. No hay ningún problema. ¿Sí? Entonces, miren esto. Recibo isLogin, component y lo que sea. Entonces, ¿qué voy a renderizar? Una ruta. ¿Con qué? Con el path y con el exact y con lo que venga. Realmente quieren venir más props, que vengan más props. Me da igual. ¿Sí? Pero esto es exactamente igual a poner path dashboard por ahora. ¿Se entiende ese concepto? No sé, me da igual. Viene un exact, le ponemos exact. ¿Sí? ¿Cómo resumo eso en REST? ¿Sí? No quiero ir poniendo uno por uno. No sé qué propiedades van a ir REST. ¿Y qué más hago? ¿Qué voy a renderizar? Un componente. Pero ese componente no lo puedo renderizar siempre. ¿En función de qué lo voy a renderizar? Ah, si está logueado. ¿Quién me dice si está logueado? El padre. Acá. Acá ya veo si está logueado o no. Buenísimo. Si está logueado, ¿qué le muestro? El componente que recibo. Fíjense que acá me está mandando un componente. ¿Qué componente? Fíjense que la prop está en minúscula. O sea, para seguir un poco con los lineamientos que venimos, fíjense que la prop component está en minúscula. Por eso acá lo pongo en minúscula. Sí, te hago una pregunta ahí. Sí, Entiendo obvio. lo del alias y queda mejor porque en la línea 9 es más claro ponerlo así, pero si yo en lugar de poner un alias en la 9 ponía entre llaves component, me toma el dashboard. Si vos ponés esto. Si lo pongo entre llaves para, claro, eso. ¿Y Bueno, cómo le pasás las props? claro. Ese es el tema, ¿no? Si es un children, está perfecto porque viene ya como props. Pero si es una Sí. prop, no. Esa es la diferencia, ¿no? Si es un children, listo, los children implícitamente traen las props. Pero si es una prop, lo que le estoy pasando, si es una prop, acá sí no lo puedo poner de esta forma porque pierdo las props del componente, en caso de que tenga. ¿Sí? Perfecto, Entonces, gracias. le doy este alias por dos motivos. Uno, la sintaxis de React para mayúsculas con los componentes. Dos,
que no se confunda con esta prop component del componente root. 3, que me quede acorde a lo que vengo trabajando antes. ¿Se entiende? Pueden poner lo que quieran, ¿sí? O sea, pero la idea es que me quede... Este es un componente custom, puedo pasarle mi componente custom. Y acá recibir mi componente custom. O sea, este es el componente que ustedes eligen realmente, ¿sí? Lo hago de esta forma para que me quede todo más o menos, o sea, heterogéneo, ¿no? Homogéneo, perdón. Sí, cambiás el nombre y no se confundiría con el componente el que pones ahí en la línea 8, pero de todas formas pasa lo mismo después en la 9, claro. Exacto, de tener que pasar los exactamente. props. Okay. Exactamente. Y fíjense, che, no está logueado, pum, a login, no te quiero ni ver. Fíjense de qué forma podemos hacer un componente inaccesible. Is logged in false. Listo. Nunca en la vida tendría que poder entrar a dashboard. Dashboard, login. A ver, admin. 1, 2, 3, 4. Dashboard, login. Acá le estoy jodiendo nada más, ¿no? Pero acá estoy seteando que la propiedad está en false. Entonces, nunca se va a cumplir esta condición y siempre va a ejecutar el componente redirect. ¿Sí? Para joder un poco. Ahora, por Dios, esta clase es infinita. A ver, imagínense que estamos acá. Y quiero decir, bueno, ok, armemos un layout. O sea, para este punto estaría bueno armar un layout, ¿no? ¿Qué podríamos hacer? Y esto me interesa copiarlo y que lo tengan realmente. A ver, components, layout. Esto se lo voy a copiar y ahora se los muestro, ¿no? Va a quedar ahí. Pero acá sí podemos hacer lo que habíamos hecho antes. Children. Y acá quedaría mucho más prolijo. Y ahora van a ver por qué. Children. Vamos a lo que estábamos antes, ¿no? Imagínense que tenemos children y layout. ¿Por qué digo que quedaría mucho más prolijo en este caso? Porque fíjense lo que hacemos. Volvemos a la estructura de antes. Aceptamos un children, retornamos con el navbar. ¿Dónde lo voy a agregar? Acá. Esto es lo que tiene de copado la ruta privada, ¿no? Que acá podemos poner un layout. Y fíjense que se aplica a cualquier componente privado. Dashboard, checkout, perfil, a cualquiera. No tengo el problema de que tengo que repetir en cada parte y no tengo el problema de que está inmerso el layout acá adentro. Entonces, lo tengo una sola vez, aplica mis componentes privados, que es lo que quería inicialmente, y fíjense que haciéndolo de esta forma, me olvido completamente del high order component. Hay muchas formas de resolver los problemas, acá claramente lo estamos viendo, ¿sí? Pero fíjense, este es el caso que yo prefiero para este tipo de cosas. Para lo que es un layout, lo prefiero de esta forma. ¿Cuándo prefiero un high order component? Tooltips, modales, lo que hablamos. En el caso del layout, a mí me interesa que, o sea, no quiero en cada página ir agregándole with layout, with layout, with layout. La layout tiene que estar una sola vez, punto. ¿Sí? El modal sí, es propio el dashboard, propio el checkout, sí, el tooltip también. Pero el layout, una sola vez y aplica los componentes, punto. Y fíjense cómo queda esto. Y login en true. Vamos a joder un rato. Admin, 1, 2, 3, 4. Veo el layout perfectamente. ¿Se entiende esto? Lo que no me interesa que se sepan de memoria, programar, no me interesa. Me interesa que vean un problema y digan, ah, creo que esta es la mejor solución por esto, esto y esto. Después programar lo buscan, qué sé yo, no me acordaba ni en pedo como el componente material, lo buscan. Lo importante es que digan, este caso, bueno, esto lo puedo resolver con una ruta privada y con un layout que recibe un children. Lo sé hacer y en pedo, lo busco. Busco en una clase, busco en un repo. Yo realmente sin mis repositorios, la verdad que no me acordaría absolutamente nada. Vengo acá y digo, en algún momento busqué esto como un esclavo. Y esto estaba más o menos en este proyecto, listo. Lo copio y lo pego o lo releo. ¿Sí? Así que bueno, esa es un poco la idea. Y ustedes me dirán, y bueno, Fran, ¿y cómo hago esto que no esté hardcodeado? Esto realmente es lo último que vamos a ver hoy, se los prometo. Se los prometo porque ya se está haciendo muy largo. ¿Cómo hago que esto no esté hardcodeado? A ver, ¿quién propone soluciones?
Mientras ¿No se podría usar el context de useOut? me gusta. A ver, ¿y cómo harían? Bien, me gusta, pero ¿cómo harían? Voy a copiar y pegar esto, así ya les queda, digamos, de ejemplo. ¿Sí? Ahí va. With layout. Me gusta la idea. Sí. ¿Y cómo lo resolvemos? Primero, empecemos por lo básico. ¿Dónde lo resolvemos? ¿Lo pondrían acá como una prop más? ¿O lo pondrían en la ruta privada directamente? Es para pensar, ¿eh? Ojo, yo lo planteé acá de costumbre, pero ¿cuál es la ventaja que tenemos en la ruta privada? Bien, perfecto. ¿Y por qué en la ruta privada y no en esta ruta? Todo lo que hacen es esto, miren, les voy a dar un pequeño ejemplo. Const isLoggedIn, set isLoggedIn. Inicialmente arranca vacío, false. Y mientras tanto cargo la página, set loading, buenísimo. Y mientras tanto esto arranca en true, buenísimo. Si está cargando, retorno un componente que sea cargando. Y mientras tanto, si no, hago un useEffect que lo que haga sea verificar esta información. If local storage, esto es lo que hacen todos, get item, auth, si esto existe, set isLoggedIn en true, set loading en false. Y si no existe, set isLoggedIn en false. Set, el loading podría ir abajo, ¿no? False, listo. Esto es lo que hacen todos, punto. Se acabó. En general lo ponen mejor los condicionales y les cierra esto. Esto es lo que hace la gente. No, pero esto está mal, ¿eh? O sea, codeé rápido, pero está mal. ¿Y esto anda? La verdad que no sé, porque ni vi lo que codeé. A ver, vamos acá. F5. A ver, vamos a entrar a Dashboard. Explotó. Y evidentemente noche. A ver, ¿qué está mal acá? Fíjense que codear rápido no significa nada, ¿no? No sé si, a ver, no, bueno, vamos a poner Dashboard. Dashboard. Entra acá, no, explota. A ver, vamos a ver la autenticación que tenemos. Esto está en Application. Auth existe. Buenísimo. Vamos a ver dónde está explotando. A ver. Console log. In auth. Escribí todo. Ah, miren, escribí mal esto, che. Desastre. Claro, tarado. Bien, ahí va. Me faltaba decirle, che, bueno, esto depende de lo que es el state, ¿no? Un principiante. A ver, voy a Dashboard. Esto va a explotar. Perfecto. A ver, vamos a desetear esto. Delete. Borro auth. Dashboard. Pero está Explotó. re bueno que surjan problemas porque si sin te duda. sale todo fácil, después cuando lo hacemos nosotros tenés problemas y no sabes qué hacer. Sí, siempre hay problemas, ¿eh? Claro. Fíjense que acá me dice invalid token specified. A ver, está explotando en auth provider. A ver si vemos en qué parte está. A ver, dashboard. ¿Cuál es qué piensan que es el problema? A ver. useEffect. Fíjense que esto está ejecutando la primera vez. Esto está bien. A ver si está entrando acá. Está entrando, ¿no? Pero bueno, vamos a chequearlo por las dudas. useEffect está entrando. No está entrando acá. Y a ver qué puede ser. Vamos a copiar y pegar esto. Hacer un console log. Null. Evidentemente algo estoy poniendo mal. Y igual de todas formas, esto tendría que... A ver. Si esto no está definido, tendría que entrar al else. Set isLoggedIn tendría que entrar en false. Y acá tendríamos que explotar. ¿Qué está pasando? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a retornar esto. Che, escucho soluciones, no me dejen a mí codeando ahí como un... Ahí va. Vamos a retornar esto así. Y vamos a ver qué le llega. Console log isLoggedIn, isLogged.
Ahí va. isLogin está llegando en false. Buenísimo. Y si está llegando en false, ¿por qué está explotando? O sea, no tendría que pasar. Ah, ahí va. Este layout, tengo el mismo problema de antes. O sea, fíjense que está... Perfecto, está en false, pero está intentando mostrar el navbar. Siempre el mismo problema, qué salame que soy, ¿no? Vamos a hacerlo antes incluso. If. Si no está definido login, listo. Lo mandamos acá. A ver si me deja. Bien. A ver, redirect to. Vamos a... Este es el... Esto vamos a pegarlo acá. Vamos a borrar esto. Vamos a hacer... Miren que lo simplificamos un montón, che. O sea, podríamos hacer esto. Si login está en true. Y borrar esto acá también. Incluso no, porque o sea, esto en realidad es redundante, porque si ya pasó esta barrera, se supone que está logueado. Entonces podríamos ir más allá y decir, listo, retornar el componente. ¿No? Me parece que está bueno esa forma. No me está tomando redirect, me parece medio raro. A ver. Dashboard, ahora vamos a simplificarlo un poco. Si no está logueado, window.location.href, a login. A ver. Ahí va. A mí me gusta un poco más. Bien, problema solucionado. A ver, sigamos un poquito más. isLogin, perfecto. Ahora, en teoría, está atento a los cambios, ¿no? Admin 234. Fíjense acá lo que pasó. ¿Qué pasó ahí? Te vuelve al false. ¿Por qué? Claro. ¿Y no está hardcodeado con false en algún lado? Creo que no, ¿eh? A ver. Creo que ¿Me quedó algo en false? A ver, vamos a chumear. Vamos a entrar al dashboard, admin 234. Fíjense que llega a true. Ah, no, me había quedado en caché. Bueno, ahí va. Entonces, estoy logueado, buenísimo. Pongo salir, me lleva a login. Buenísimo. Pongo dashboard y me tiene que patear a login. Bien. Está funcionando. ¿Es la mejor forma hacerlo acá? Como decía Gian, capaz que no. Pero bueno, antes de entender eso, fijémonos cómo quedó esto, ¿no? ¿Por qué no te tomaba el redirect, sabes? ¿O Acá, debería haber funcionado y no funcionó? el redirect en general se usan los returns, es un componente. Entonces, si yo quiero adoptar esta solución, ¿qué podría hacer? Bueno, podría usar el history de React Router DOM, en este caso, para que no me refresque la página, ¿no? Para que no vuelva a recargar todo eso visualmente. Entonces podría hacer un history.push y que vaya a login. Llegado a este punto. Repito, no me tomé el redirect porque al redirect, al ser un componente, digamos, se espera que esté dentro de lo que es el return. Es simplemente por eso. Okay. ¿Sí? Es simplemente por eso. ¿Podría hacer esto? Sí, tendría que funcionar igual. A ver. Vamos a analizarlo un toque. Login, perfecto. Y acá me cago de nuevo. ¿Qué pasó? History, vamos a dejarlo acá. Tengo alguna implementación medio rara, después lo voy a analizar un toque. Pero sí, no me está tomando el history. Después lo veo por qué, ¿eh? Les tiro la solución ahí por Discord. Bien, dash. Bien, no es lo mejor porque está recargando la página. Esto me lo voy a anotar para analizarlo un toque. El redirect del window location. Bien, ¿esto se entendió? Chicos, esta parte me parece piola porque solucionamos bastante, simplificamos bastante esta estructura. ¿Qué estaba pasando? Al tener el layout acá metido, lo primero que tenemos que controlar es si está logueado. Si está logueado, listo, que pase. Y si no está logueado, ya acá lo pateamos. No podemos mostrar el navbar si el usuario no está logueado. Depende de un contexto, ¿sí? En este caso, ¿qué hacemos? Renderizamos la ruta, o sea, el componente child y el respectivo componente, ¿sí? Con sus props. Así que no hay tema con esto. Lo que nos queda analizar, que es un toque, es ver si la mejor solución es tener el isLogin acá, realmente, ¿no? Porque, ¿por qué estamos pasando el isLogin acá? Sí, porque lo puse así, y implementé una lógica gigante dentro del index. ¿Y es la mejor forma? Y realmente no. O sea, esto lo hago solamente porque tengo mi lógica de local storage acá.
pero realmente la puedo tener en cualquier punto. ¿Por qué? Porque el usuario lo tengo en un contexto. ¿Sí? Entonces, yo tranquilamente podría hacer algo así, miren. Const. Vamos a nuestro contexto un segundo. Y ya te juro que esto es lo último, ¿eh? Auth context. Auth context. Fíjense esto. ¿Tengo algún método que me diga si el usuario está autenticado? Y a ver, tengo... Buena pregunta, ¿no? Pero tengo getUserInformation dentro de todo. Podría ser otra función realmente. Que me diga isLoggedIn, ¿no? Y que me devuelva un booleano. ¿Sí? ¿Esa no deberías chequear contra el local storage si existe la key o no? Sin duda. ¿O algo así? Sin duda. Acá fíjate que tengo la lógica para remover del storage, acá tengo la lógica para setear el storage, pero esto lo que me tendría que decir, che, si local storage, punto, get item, auth, ¿sí? ¿Existe? Listo. Retorno esto mismo. O retornamos true. ¿Sí? Si no, si llega a este punto, retornamos false. Entonces, fíjense esto. Acá estoy creando un método que me evita todo ese tema de prop drilling, ¿sí? Y lo que podría hacer acá es, bueno, quiero visibilizar este método, quiero exponerlo. Lo pongo ahí adentro, dentro de mi provider. Una pregunta, que esa estructura no la conozco, que hiciste ahí en el if, en la línea 20. ¿Eso es como un if-else simplificado? Sí, esto en realidad es lo mismo que Porque esto. nunca lo escribí así. No pasa nada, no pasa nada. Esto es return true. Sí, Fíjate que si esto se ejecuta, acá la Sí. función corta. Entonces, esta línea nunca va a llegar. exacto. Esto se llama implicit return, creo. Entonces, y si esto no se cumple, directamente va a ejecutar esta condición. Ah, ok. Entonces, si vos le sacás las llaves, o sea, para condiciones de una línea, esto te lo permite de JavaScript, Sí, y te queda de esta forma. Si esto se cumple, retorna true y corta la función. Si esto no Ok. se cumple, va a la línea de abajo y retorna false. directamente. Sí. Gracias. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Exponen esta funcionalidad, exponen este método, isLoggedIn, y lo que hacen en private root es verificar esto. isLogin. ¿De dónde sale esto de useAuth? ¿Qué me verifica esto? Que ya puedo borrar este método de ahí arriba, esta propiedad de ahí arriba. Ya está, es interna al componente. Punto. ¿Y qué ventajas me da esto? Bueno, que me permite borrar toda esta lógica y que me permite borrar esta propiedad. Entonces me queda mucho más sencillo el componente de esta forma. ¿Se entiende el concepto? Complicado. Fíjense que acá explotó, siempre explota, maldita sea. A ver, vamos a... Esto es por un tema de asincronismo, me parece. Ahora lo vemos. Pero me interesa que se entienda esta lógica, ¿no? O sea, el contexto lo que me permite justamente es que tener información en todos lados, ¿sí? En cualquier parte. Simplemente usando el contexto puedo acceder a cualquier método, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona el tema de las rutas privadas? Simplemente tengo un renderizado condicional. Che, si se cumple tal condición, lo que hago es mostrarle un componente. Si no se cumple esa condición, listo, lo mando a donde yo quiera. ¿Sí? Y esto es un componente más, o sea, lo pueden usar donde ustedes quieran. Si ustedes el día de mañana quieren agregar otra ruta por rol, no sé, private admin root, y lo que van a tener que hacer acá es agregar otra de estas, ¿sí? Private admin root, y en esa ruta van a tener que verificar el rol. Si tiene el rol de admin, listo, renderizado condicional. Si no tiene el rol de admin, a login, donde ustedes quieran. ¿Sí? ¿Qué otro concepto vimos interesante? El de layout, el de children, en definitiva, ¿no? El de Hawk. ¿En qué consistía esto? Teníamos un layout que, vamos a ponerlo de otra forma, layout, acá, que recibe un children. ¿Para qué nos sirve esto? Para hacer composición. ¿Sí? Poder generar estructuras anidadas de la forma que querramos, agregando lógica o agregando información visual a modo de componentes a lo que es nuestra estructura. ¿Sí? ¿Cuándo usamos esto? Cuando tenemos algo que se repite en todas las vistas. En este caso, por ejemplo, layout, fíjense que lo metimos acá adentro. ¿Cuándo usamos un hawk? ¿Qué diferencia había? Y que una cosa es un componente, como layout, y otra cosa es una función que recibe un componente. ¿Cuándo usamos esto? Cuando no lo queremos usar en todas las vistas, pero queremos abstraer lógica
de nuestro componente, ¿sí? Caso de tooltip, caso de modales, ¿sí? Caso de lo que ustedes quieran. Quiero que se entiendan esas diferencias, digamos. ¿Y qué más vimos? Ah, bueno, vimos que pegarle a lo que era el backend realmente era lo mismo. ¿Sí? Es exactamente igual realmente pegarle un backend que tener los datos hardcodeados. Siempre y cuando ustedes entiendan a dónde hay que pegarle y qué devuelve, ya está. ¿Sí? Le pego un backend, le pego a un mock, le pego a lo que quieran. ¿Sí? Lo único que tienen que tener en cuenta es que son así.